Les damos la bienvenida a todos a este Foro Nacional de Aspectos Bioéticos en la Atención del Paciente Terminal. Me voy a permitir iniciar con la presentación. Para el grupo de interés en cirugía de cabeza y cuello es un pilar de fundamentación el humanismo. Como grupo de interés en cirugía, consideramos que existe poca formación en el pregrado para la atención del paciente al final de la vida, olvidando que el médico también cumple un rol como cuidador en esta etapa tan poco comprensiva y tan vulnerable, y para muchos considerada como una derrota para la ciencia, una derrota para la profesión. Hoy queremos atender a esa necesidad, iniciando con conversatorios y espacios en cuidados paliativos y aspectos bioéticos al final de la vida. Y queremos iniciar precisamente con esta actividad. Me voy a permitir presentarles a sus panelistas y a su moderadora. El día de hoy nos acompaña la doctora Lilian Torregrosa Almonacid, médica, especialista en cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en bioética de la misma universidad, subespecialista en cirugía de mama y tumores de tejido blando de la Pontificia Universidad Javeriana, investigadora senior de MinCiencias, cofundadora del Servicio de Ética Clínica del Hospital San Ignacio, presidente actual de la Asociación Colombiana de Cirugía. Tenemos también al doctor Luis Carlos Quintero Malo, médico y cirujano de la Universidad del Bosque, especialista y magíster en bioética de la misma universidad, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, diplomado en Sexología. También contamos con la participación de la doctora Nora Elena Saldarriaga, médica especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Bolivariana, especialista en dolor y cuidados paliativos de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista del Hospital Pablo Tobón Uribe. Contamos con la participación del doctor Adonis Tupac Ramírez, médico especialista en cirugía general de la Universidad Surcolombiana, fellow en cirugía oncológica de cabeza y cuello del Instituto Europeo de Oncología, especialista en cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera de Chile y magíster en educación de la Universidad Surcolombiana. Y finalmente me permito presentar a su moderadora, la doctora Dayana Borges, médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander, miembro fundadora de la Liga de Trauma Región Centroandina, miembro alumni de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOM, presidente actual del Comité de Investigación del Capítulo de Futuros Cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía. Doctora Dayana. Hola Manu, muchas gracias a todos, a los organizadores por permitirme moderar un panel lleno de personas que admiro y que sigo continuamente. Quisiera iniciar mencionando la agenda para el día de hoy. Inicialmente, el doctor Luis Carlos Quintero nos va a acompañar con algunos conceptos básicos de bioética en salud, buscando que aquellos participantes que no somos expertos en el tema podamos tener bases para comprender la naturaleza de la discusión. Posteriormente vamos a seguir con la discusión con los panelistas y finalmente concluiremos con algunas preguntas del público en caso de que existan. Cabe resaltar que queremos interactuar con ustedes. La distancia y la virtualidad nos ha vuelto un poco más pasivos en la participación, así que los instamos no solamente a preguntar, sino también a opinar. Doctor Luis Carlos, adelante por favor. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. No sé si me escuchan bien. Dayana, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bueno, primero pues quiero agradecerte a ti por tu gestión y por tu ayuda para que esto se pudiera organizar. Y obviamente al doctor Adonis, quien muy amablemente me invitó a participar. Nos conocemos de hace ratico y sabemos cada uno la pasión que el otro siente por estos temas. Entonces, en ese orden, te agradezco muchísimo, Adonis, que me hayas invitado a esta reunión de todo corazón. Muy amable de tu parte por estar acá. Y obviamente a los compañeros que vamos a charlar un ratito. Desde la perspectiva de bioética, pues bioética es un tema muy amplio, ¿sí? Es muy grande, pero digamos que uno en términos generales podría hablar de unas dos escuelas diferentes de bioética. Yo soy de la escuela principialista de la Universidad del Bosque y creo yo que una forma simple, digámoslo así, o efectiva también y dinámica de reconocer los dilemas bioéticos es el ejercicio o el reconocimiento de los principios. No es la única, y yo quiero dejar eso claro, o sea, bioética no solamente son los principios, son muchas otras cosas, pero
pero creo que desde la perspectiva de la bioética principialista o de los principios de bioética anglosajona, pues es una forma interesante de verlo y es una forma práctica de comprenderlo. Por eso creo que hablar de los 4 principios de esta forma, y como se los coloqué ahí, que es como lo ve el autor Ricardo Mariandi, el argentino, nos permite entenderlos desde la perspectiva de la, digamos, de la igualdad de importancia de todos, de la participación y de la conflictividad que se genera entre los principios, que eso es el tema importante. Entonces digamos que los 4 principios que están denominados ahí, ustedes los ven, el más conocido pues obviamente es el de no maleficencia, y ese pues soportan el primum non nocere, de primero no hacer daño, y eso implica unas buenas prácticas clínicas, un adecuado manejo de las guías de manejo y de los protocolos, y eso va a permitir que definamos el no hacer daño, ¿sí? Pero ese se complementa con el de beneficencia, en lo que hay obviamente diferentes autores con diferentes perspectivas. A mí me gusta mucho la perspectiva de beneficencia, en donde sea el mayor beneficio al paciente, donde podamos conseguir lo mejor para el paciente, en donde se mida muy bien el balance de beneficio y perjuicio, porque eso es importante dentro de la estructura del manejo médico. Nosotros generamos algún perjuicio al paciente, pero debemos verlo desde la perspectiva del mayor beneficio sobre ese perjuicio. Y en ese orden la beneficencia tiene que ser algo que va mucho más allá de la caridad, es una cosa que supera, y la beneficencia es el hacer lo mejor posible y lo que mejor podamos por un paciente. La justicia, que hoy se entiende más como equidad, aunque hay diferentes tipos de justicia, pero uno habla de la justicia como equidad, o sea, de darle a cada cual lo que requiere, lo que necesita o lo que maneja o lo que sí tiene como requerimiento el paciente. Y aquí hay algo importante, y es que uno, porque más adelante hablaremos de eso, pero uno a los pacientes no les quita cosas, uno no les da cosas que no necesitan, y esa es una diferencia importante, pero eso se soporta en la justicia. Y la autonomía, que yo soy un apasionado de la autonomía, porque creo que la autonomía es una de las mejores estrategias que hay para humanizar los manejos médicos, y es la participación del paciente dentro del ejercicio de análisis y de toma de decisiones con relación a lo que a él más le interesa, que es su bienestar. Y por eso les puse el bienestar ahí, porque pues más adelante hablaremos de calidad de vida, pero digamos que hoy el bienestar absorbe un poco el concepto de calidad de vida, entendiendo que independiente de la condición del paciente puede tener bienestar, ¿sí? La calidad de vida es algo más subjetivo, pero el bienestar puede ser algo más objetivo, en el sentido que nosotros podemos brindarle bienestar a un paciente. Yo no le puedo dar calidad de vida, la calidad de vida es algo más subjetivo, pero yo sí le puedo dar bienestar, y eso implica incluso los pacientes que tenemos en final de vida o en fases de final de vida. Para mí esta es la forma más clara, y ustedes ven ahí las flechas son los conflictos que tenemos entre esos principios, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo tengo propuesta de un tratamiento a un paciente y el paciente me dice que no. O sea, es un conflicto entre la no maleficencia y la autonomía. O tengo conflicto en donde yo tengo indicado el manejo de un paciente, pero puedo no tener la disponibilidad en términos institucionales de los requerimientos. Entonces voy a tener un conflicto entre no maleficencia y justicia. Aquí hay otros términos en donde está la calidad de vida. La calidad de vida se lee más como algo subjetivo, ¿sí? Es la percepción que el individuo tiene de lo que es correcto de lo que es adecuado para él, pero como es tan subjetiva, pues se mueve entre unos rangos demasiado grandes, y por eso el bienestar puede ir más allá. La dignidad es un elemento fundamental, porque la dignidad habla del valor que tienen los individuos, independiente de cualquier otra cosa. O sea, en los humanos uno habla de la dignidad como el valor incondicional, más no habla de un precio. De hecho, esta es una de las discusiones muy importantes que hay hoy en bioética ambiental alrededor de los animales, y es la dignidad animal. Y ese es un tema súper chévere. Para los que les guste la bioética se pueden ir metiendo en eso, que es un tema muy bonito, porque es darle dignidad a los animales diferentes al humano, ¿sí? Y se habla entonces de la dignidad del animal humano, que es una visión muy interesante, que después de unos 500 siglos es bueno que nos estemos poniendo acorde en lo que corresponde. La directriz o voluntad anticipada, en la que también se ha venido trabajando mucho, en la que estamos muy quedados en términos de utilidad, de aplicabilidad de la misma, es cuando yo decido qué quiero que pase conmigo. Y va desde elementos puntuales a elementos macro, lo que uno quiera, y hay muchos modelos de voluntad anticipada que son muy interesantes. Esto sí es un documento
que vale la pena trabajar mucho, es un tema en el que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo los que trabajamos en este ámbito para que lo conociéramos más y lo empezáramos a promover entre nuestros pacientes y familias, y es el de voluntad o directriz anticipada, en donde yo decido o quiero o manifiesto qué es lo que yo quiero que pase conmigo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no quiero esto, no quiero que me intuben, no quiero ingresar a UCI, quiero donar, ¿sí? Etcétera. Eso ayuda muchísimo para orientar y nos disminuye muchísimo el nivel de dilemas que podamos tener. Siguiente, pásalo, por favor. Luego tenemos el testamento. Bueno, digamos que va asociado a lo que yo deseo que suceda, pero es la directriz o la voluntad anticipada es el que es más poderoso desde el punto de vista técnico-médico, ¿sí? ¿Qué es importante para esto? Que haya una competencia. Competencia se refiere a la capacidad psicológica de la persona o del individuo de decidir y de las consecuencias de su decisión. La competencia es un tema muy importante en el cual, si no podemos evaluarlo bien, pues vamos a requerir de un soporte de alguien especializado, como puede ser psiquiatría, que nos defina eso, pero eso es fundamental y es la capacidad que el individuo tiene de decidir lo propio. Esa es la autonomía, pero que sepa las consecuencias de eso, eso es la competencia. Y eso pues tiene varios requerimientos, la competencia varía por nivel cultural, social, también varía por las condiciones del individuo en cada momento, o sea que eso puede ser importante. Paliativos, paliativos para mí es una maravilla y pues aquí está la doctora que nos va a hablar de eso, pero a mí me encanta y me encanta el trabajo con cuidados paliativos porque creo que es el enganche perfecto y creo que no se comprende claramente lo que pasa con cuidados paliativos. Creo que debe trabajarse mucho más en que los médicos seamos conscientes del gran beneficio que nuestros pacientes reciben de cuidados paliativos, porque la gran mayoría de enfermedades no las curamos. La gran mayoría de enfermedades las paliamos, las controlamos, las manejamos. Entonces, en ese orden, creo que cuidados paliativos tiene un grandísimo compromiso y es fabuloso lo que cuidados paliativos hace, por lo menos con los equipos que yo conozco, es ideal el trabajo y creo que es una fuerza muy importante de actividad dirigida al beneficio y protección del paciente. El paciente terminal, en esto hay muchas discusiones del concepto, si se habla del paciente o de la enfermedad terminal. Digamos que alrededor de estos conceptos siempre hay discusiones semánticas, pero uno podría definir a un paciente terminal o un paciente en fase de terminalidad, aquel paciente que tiene unas condiciones de enfermedad que lo van a llevar a la muerte en cuestión de días, semanas o meses máximo. Tampoco hay claridad en esto. El Hastings Center habla de meses, pero entre 6 y 9 meses, algunos textos lo mencionan, otros no lo tienen claro. Sí diríamos que es menos de un año, pero cuando uno habla de un paciente terminal es una condición de irreversibilidad, de una patología que tiene una expectativa de vida, quiero decir, o sea, que es un pronóstico que va en días, semanas o meses, pero que debe recibir un beneficio, y ahí es donde hablábamos de esa beneficencia. Entonces, discutir al paciente terminal es más como la enfermedad terminal en el paciente, pero esa discusión vale la pena y es muy interesante. Creo yo, no sé si hay algún otro concepto ahí que teníamos presente. Sí, bueno, yo quisiera dejar de último el de eutanasia, porque el de futilidad es un tema muy importante. De hecho, hay unas definiciones muy interesantes. Snyderman habla de que si algo no sirve para que un paciente salga de la UCI o tenga mejores condiciones, pues eso es fútil. Uno entendería la futilidad como algo, digamos, la lectura en el diccionario sería algo que no es importante. La futilidad es algo que no aporta al paciente, o sea, no aporta en beneficio al paciente. Si no aporta, es fútil, o sea, no tiene ningún beneficio. O sea, que si yo le hago algo al paciente en donde no le aporta, pues eso es fútil. Y si le aporta de forma negativa, uno estaría hablando de un encarnizamiento o una obstinación terapéutica. Entonces, lo fútil es aquello que no aporta en el beneficio integral del individuo. La limitación del esfuerzo, de esto también hay muchas discusiones semánticas, que limitación, que reorganización, que reestructuración. Sí, todavía en términos del Hastings Center se habla de limitaciones de esfuerzos. Yo prefiero hablarlo en limitación de esfuerzo, pero los grupos médicos no lo reciben de la misma manera. La limitación de esfuerzo es el retirar o no avanzar en medidas que no generen beneficio integral al paciente. Y ojo con retirar. O sea, yo puedo retirarle cosas al paciente que no le sirven. Y ahí iríamos desde cosas sencillas como manejos médicos hasta incluso intubación. Y eso es una discusión bien interesante porque ahí empiezan a caer elementos morales que
que nos acodan y nos agobian un poco en esas decisiones, pero la limitación del esfuerzo terapéutico es en la no implementación o el retiro de aquellas cosas que no tienen un beneficio terapéutico al paciente. ¿Sí? Siguiente, no sé si hay otros ahí, creo que sí. La obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico es cuando se hacen cosas o tratamientos o incluso paraclínicos que van dirigidos a conseguir algo que no vamos a conseguir. ¿Sí? Entonces, hacemos cosas, por ejemplo, escalonar antibióticos, escalonar vasopresores en pacientes con unas condiciones irreversibles. Entonces, la obstinación terapéutica es algo absolutamente indeseado, no es correcto éticamente y caemos en eso mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Yo sé que muchas veces se justifican, pero ojo, y ahí hay que ser muy cuidadosos, y es ahí donde los grupos de bioética podemos ayudarles a los clínicos y a los quirúrgicos o a los asistenciales dentro de ese soporte para que seamos más prudentes en la implementación de esas medidas, ¿sí? Y el último es un concepto que es bien interesante, en el cual hay mucha discusión, porque hablar de la sacralidad o de lo digamos, de lo sagrado de la vida, pues tiene un componente moral muy pesado, pero digamos que es válido. Ahora, lo que es claro es que si uno une sacralidad de la vida con tecnología al máximo, pues lo único que va a generar es encarnizamiento terapéutico. O sea, el comprender a la vida, y yo quisiera ahí más bien hacer acopio de las palabras de Avicena, el médico del siglo XI, en donde él decía que el alma humana tenía 9 componentes, y dentro de esos componentes están los sentidos, y está la motilidad, y está la reflexión, y está la memoria. O sea, es una visión mucho más integral. No es solamente la vida biológica, ¿sí? Sino es la vida integral, porque ahí van a venir todas las discusiones alrededor de pacientes en estados vegetativos. La muerte encefálica no es tan discutible en la medida que es, digamos que es más clara, pero sí en aquellos pacientes con unas condiciones neurológicas o neurocognitivas muy complejas. Entonces, este concepto, en donde además le da un valor adicional a la vida humana, es algo que está en discusión hoy, y creo que estos son espacios para poder hacer estos planteamientos sin ningún temor ni ninguna limitación, pero hoy la discusión es a través de eso, y es parte de lo que se viene trabajando, por ejemplo, en comités de investigación en el mundo entero. Sobre todo en América Latina se ha trabajado mucho eso, porque es entender la importancia de la vida humana, pero también la importancia de otros tipos de vida, como las vidas animales, como la vida vegetal, como el mismo planeta en todo su contexto. Entonces, entenderlo como algo sagrado, pues tendríamos que hablar de todas las vidas en su correcta magnitud, y eso genera una discusión bien interesante, pero ese concepto está ahí, y es... Ahora, hay algo que es muy importante y no lo quiero dejar de lado, es muy válido desde la perspectiva del paciente, ¿sí? Entonces ahí esa discusión vale. Desde la perspectiva de los tratantes puede ser cuestionable en algún momento, pero es que hay que entenderlo en el concepto integral, ¿sí? O sea, cuando uno habla de la vida humana o de la vida, está hablando de ámbito integral, o sea, no solamente lo biológico. Y bueno, creo que esos eran los términos que teníamos ahí, ¿sí? Sí, Entonces, doctor bueno, Luis ya Carlos. me quedo calladito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que este momentico que usted nos ha regalado nos permite a muchos de nosotros entender como los términos en los que vamos a dar la discusión el día de hoy. Adicional a ello, con los organizadores quisimos hacer un honor a algunos de los profes presentes, quienes han aportado a la formación de medicina de muchos estudiantes, pero también lo han hecho en otros ámbitos como la lectura y el arte. Mano siguiente, por favor. Entonces vamos a presentar durante la ponencia algunas obras de arte chiquitas que consideramos que están relacionadas con vida y muerte. Quiero empezar con esta primera obra titulada Muerte y Vida, de Gustav Klimt, austriaco, realizada en 1914, quien hace un interesante paralelo acerca de la vida y la muerte. En estas diapositivas, algunos fragmentos de una interpretación que hace una página que especialmente recomiendo para aprender de arte, que se llama historia-arte.com. Siguiente, mano. La primera pregunta está dirigida a todos los panelistas, y es: ¿cuál es su posición frente al acompañamiento del paciente al final de la vida? Me gustaría empezar con la doctora Nora. Claro que sí. Ahora el doctor estaba haciendo una definición de los paliativos, y cuando vemos la definición del cuidado paliativo, que es mucho más amplio, que es un enfoque que mejora y las familias,
que se enfrentan a cualquier problema que amenace su vida, y no solamente al final de la vida, sino desde el inicio del diagnóstico, acompaña al paciente durante todo el proceso de la enfermedad e incluso llega hasta más allá, hasta el duelo. Y no solamente la parte física, sino que se encarga también de los problemas psicológicos y espirituales. Entonces, si vemos toda esta perspectiva del cuidado paliativo, podemos entender muy claramente por qué el cuidado paliativo en una de sus partes es mirar el paciente al final de la vida. Igual nosotros vemos al paciente, siempre hay alguna cosa para hacer, por eso no decimos que el paciente es terminal, sino que el paciente está en una fase terminal de la enfermedad, y esto puede ser semántico, pero para el paciente y para la familia es muy importante entender que él no es un paciente terminal, sino que es un paciente que tiene una enfermedad en fase terminal, porque eso nos deja abierta la puerta de poderlo ayudar en esa parte final a que tenga el mayor bienestar, tanto él como su familia. Entonces, definitivamente es muy importante acompañar al paciente, porque puede que ya no tengamos una perspectiva de curación, pero siempre tendremos la perspectiva de acompañamiento, de mejorar el bienestar de ese paciente desde todo punto de vista, no solamente físico, sino psicológico, espiritual, y, ¿por qué no?, hacer que esa vida termine con una muerte de calidad. Doctora Adonis. Bueno, saludarlos a todos y agradecerles a todos la participación, al doctor Luis Carlos Quintero, a quien admiro y aprecio desde NEIPA, a la doctora Lilian Torregrosa, gracias, a la doctora Norita, que sabe el amor que le tengo infinito por todo lo que pude aprender en un solo mes, pero que fue para mí realmente, marcó y cambió muchas cosas de mi vida, ese aprendizaje. Ayer, Ana Manuel, quiero tomarme este minutico solo para agradecer, porque creo que es lo más importante que en este momento estemos aquí todos. El papel del profesional de la salud, del profesional sobre todo el quirúrgico y sobre todo los que trabajamos en cirugía oncológica, debe ser siempre el personaje central, el del cirujano. Voy a hacerme explicar. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer de laringe, que fue sometido a una quimio y radioterapia, que no se pudo hacer cirugía, pero que yo es el que he liderado el tratamiento, no lo puedo abandonar a que lo vea el que pueda. Si el paciente llega a urgencias en una obstrucción, llega a urgencias con una enfermedad irresecable que ya no se puede hacer nada más, entonces yo simplemente pido la valoración por cuidados paliativos y chao. No, yo soy el líder del proceso en acompañar al paciente. Yo soy el que tengo que dejar siempre la puerta abierta para que el paciente pueda ir a oncología, a radioterapia, a cuidados paliativos, pero que siempre vuelva conmigo. Porque yo fui el primero que lo atendió, fui el primero que lo recibió, fui el que hice la propuesta de tratamiento en conjunto con él. Es a él el que él le ha brindado y dado su vida. O sea, el paciente viene y me pone la vida a mí con su familia. Doctor, usted guíenos en el tratamiento, yo no lo puedo abandonar en los momentos más difíciles, que son los momentos que están al final de la vida. Por eso yo pienso que nosotros debemos ser protagonistas todo el momento, y sobre todo en ese momento al final de la vida, en acompañar al paciente. ¿Es difícil? ¿Es duro? ¿No estamos preparados? No. Nos ha tocado prepararnos a muchos de una forma autodidacta o por lo menos en la rotación que tuve un mes de cuidados paliativos en el Palo Tobón, que me sirvió también mucho para esa preparación, para entender que nosotros somos el sustento y el apoyo de un paciente. Aquí pongo en parangón alguna obra literaria, La Divina Comedia, cuando Dante va pasando por todos los infiernos, va conociendo todo, siempre lleva la compañía de Virgilio, y nosotros como cirujanos o como profesionales que estamos acompañando al paciente, hemos de ser ese Virgilio que vamos acompañándole y mostrándole las cosas del paciente, y que el paciente sienta, y la familia, que ahí estamos. Entonces yo siempre he pensado que nosotros debemos ser protagonistas en ese momento, al final de la vida del paciente, de acompañarlo. El paciente a veces ni siquiera necesita que nosotros opinemos,
sino que simplemente esté nuestra figura y que sientan que hay alguien ahí que está para ellos en cualquier momento. Y para mí ha sido muy doloroso muchos momentos que he vivido con pacientes, pero también han sido de mucho aprendizaje y de un alimento moral y de un enriquecimiento moral y en la parte espiritual de poder acompañar a los pacientes en ese momento al final de la vida. Doctora Lilian, ¿quisiera comentar algo? Sí, gracias. Primero que todo, pues es un gusto estar con ustedes. Yo les agradezco al doctor Adonis, a Dayana, a Manuel por la invitación y a mis colegas con los que vamos a compartir pues este conversatorio. Yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona el doctor Ramírez y porque creo que es un deber moral no solo del cirujano, sino de cualquier médico, el deber de acompañar a su paciente durante las diferentes etapas del tratamiento. Pero sobre eso diría que la realidad a veces es muy triste y lo que vemos es abandono precisamente al final de la vida. Por muchas razones, yo quisiera pensar que mucho de eso es por miedo, temor, que son sentimientos completamente humanos, y por desconocimiento de lo que pasa en ese terreno. La gente le tiene miedo solo a hablar de la muerte, eso lo sabemos, y creo que con el doctor Adonis pues lo han tocado en otros escenarios, pero es un temor y de los médicos mucho más grande hablar siquiera de la cercanía de la muerte, lo cual es paradójico. De manera que cuando los médicos vemos que eso empieza a acercarse, entramos en pánico, llamamos a cuidados paliativos con un entendimiento completamente ya obsoleto de lo que son los cuidados paliativos, como la doctora ya ha empezado a plantear, pero lo que vemos culturalmente es que seguimos pensando que al final es, váyase para cuidados paliativos, no tengo yo nada que hacer aquí, porque sentimos que no tenemos las herramientas que realmente van mucho más allá de los medicamentos o de el control de algunas cosas con terapéutica, y tienen mucho más que ver con acompañamiento, con optimismo, con evitar que el paciente tenga esa sensación de abandono, que hay muchos estudios que muestran que es de lo que más se quejan los pacientes en ese momento, ¿no? Cuando ven que todos le empiezan a dar la espalda, eso para un paciente pues implica un dolor más allá del sufrimiento, digamos, físico. Y eso lo vemos en forma cotidiana, ¿no? Vemos que la gente da la espalda y que por esa razón tal vez curricularmente se está incluyendo estas rotaciones, como ya mencionábamos, o también tener un poco de acercamiento a lo que hacen otros colegas que se dedican a esos otros aspectos, además de lo terapéutico, también acompañar al paciente en su humanidad. Entonces sí, eso nos da unos elementos básicos, creo que a las nuevas generaciones, para que no le tengan miedo a acompañar a los pacientes, porque eso de hecho es un deber ético de cada tratante. Y solo cuando uno acompaña a los pacientes, ya como cirujano, a esas etapas al final de la vida, puede realmente entender conceptos como la futilidad, ¿cierto? O el beneficio de los tratamientos. Ahí uno empieza a pensar hacia atrás qué tanto realmente estoy beneficiando a un paciente, qué pasa con el final de la vida y si realmente el paciente tiene un final de vida con toda la dignidad que uno quisiera para cualquier ser humano. Entonces, no solo es obligatorio, sino que es muy importante que los más jóvenes se familiaricen con esto. Si se familiarizan, pues no le van a tener tanto temor como pasa en este momento, y van a cumplir con ese deber, y además van a experimentar pues muchas cosas hermosas al acompañar a los pacientes en etapas que son difíciles, pero también es gratificante ver cómo uno puede ayudar mucho más allá de formular o de lo terapéutico a los pacientes. Eso tendría como por comentar. Gracias, doctora Lilian. Doctor Luis Carlos. Mira que ahora escuchando a Adonis cuando él mencionaba lo del cirujano como guía, es un tema muy importante y yo quiero hacer énfasis en eso porque usualmente, y eso lo vemos con relativa frecuencia, los pacientes se quedan con un grupo tratante pero sin tratante, ¿sí? O sea, lo ven muchos médicos, pero no hay uno que se apersone, que venga todos los días, que le explique. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Adonis en que es clave el cirujano porque él conoce la integralidad. Además, yo sé que ustedes lo saben, pero no quiero dejar de transmitir lo bonito que es interactuar con la familia y con el paciente dentro de todo el proceso. Porque es que termina uno
hablando con tanta confianza con la familia, que ya no se vuelve algo como traído de algún lado, hablarle de final de vida o hablarle de la muerte, sino se vuelve un tema de la conversación del día a día. Entonces, en medio de todo ese conocimiento y de esa charla, y uno ya habla con el papá, con la mamá, con los hijos, entonces ya como que fluye de una forma más adecuada ese diálogo y va a permitir que uno pueda tener en cuenta lo que uno leía como dilema, ¿cierto? Eso se lo resuelve a uno el paciente. Cuando uno ya tiene confianza con él y ya basta en la charla y la discusión y él habla y el paciente le dice, uno sabe qué, doctor, yo he estado pensando y yo la verdad no quiero que me vayan a intubar. Yo la verdad no quiero eso. Y se vuelve una charla tan fluida y repito, es tan bonita porque es tan humana. Uno ahí es como si se quitara el peso de lo técnico médico, ¿sí? Y se vuelve toda esa funcionalidad humana que uno tiene y poder acompañar a un paciente y a su familia dentro de ese proceso. Y no hay nada que por lo menos a mí me genere más confianza que tener al médico tratante ahí. O sea, cuando Denis estaba acá, que trabajábamos juntos con algunos pacientes, era súper tranquilizante porque uno le preguntaba, ¿y ya vino el doctor? Sí, no, el doctor ya vino y ya me explicó y tenía ya una cara totalmente diferente. Oh, eso es valiosísimo, porque esa es el enriquecimiento humano del que habla la doctora Liliana. O sea, es esa parte en donde uno no necesita, y entiéndanme bien, por favor, no necesita saber muchas cosas técnicas, necesita es desvestirse un poco de lo técnico y vestirse de lo humano para poder sentarse al lado de ese paciente y hablar con él de lo que es humanamente preocupante. Y fíjense que los familiares a uno no le preguntan por la creatinina, no le preguntan por los gases arteriales, no, familiar le pregunta, doctor, ¿y se va a morir? Doctor, una vez me hicieron una pregunta que le he dado muchas vueltas, porque todavía la he estado trabajando mucho, y un paciente me preguntó esto y me dijo, doctor, ¿y qué pasa con el alma de mi hermano? Y esa fue una pregunta poderosísima, todavía le estoy dando vueltas, y eso fue hace como 2 años, y he estado leyendo mucho del tema. ¿Yo qué le respondí? Yo le dije a él, pues yo creo que ahí está, porque está vivo todavía, ¿sí? Eso fue lo que me salió. Y el señor me dijo, ok, listo, doctor. Bueno, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero él estuvo más tranquilo, ¿sí? Pero para mí, sigo con la intranquilidad, yo sigo preguntando miércoles, ¿qué pasará con el alma en el estado vegetativo? ¿Qué pasará con el alma en el estado de mínima conciencia? Por eso fue que me puse a leer a Avicena en estos días y me sacó un poquito a decirme, bueno, mire, el alma tiene otros componentes, bueno, algo de tranquilidad me da, pero sigo pensando, miércoles, ¿qué pasará? Pero esas discusiones tan humanas, ustedes no se imaginan lo enriquecedoras que son. O bueno, sí se las imaginan, las han vivido, no hay duda de eso. Pero sí quiero rescatar eso porque esa parte creo que es muy, muy chévere de lo que uno debe hacer. Muchas gracias a los panelistas. Yo no sé si todos están igual de emocionados como yo, pero definitivamente todas estas respuestas me llenan el corazón. Vamos a seguir. Quisiera dejarles un poema titulado Para entonces, del escritor, poeta y cirujano mexicano Manuel Nájera, cuya lectura, no sé si el doctor Adonis la quiere hacer. Ya me has sentenciado por poesía. Es un poema que es muy bello, de Manuel Gutiérrez Nájera. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma, un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste, retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Ay, muchas gracias, Doc. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Manu, ¿cómo equilibrar los principios bioéticos en salud y su criterio en la atención de los pacientes? Para todos los ponentes igualmente, y no sé quién quiera comenzar. Esto, Daya, creo que la doctora Nora quería hacer alguna acotación del anterior. Creo que ella debía empezar a contestarme la pregunta. Doctora Nora. No, iba a decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron de tener un médico tratante. Miren, no hay nada más triste en un momento dado que nos quedemos solos con el paciente. Y no porque no sepamos
hacer lo que debemos hacer al final de la vida, sino porque el paciente se siente abandonado, traicionado. Así nosotros estemos ahí, porque es el médico con el que empezó el tratamiento, es el médico con el que decidió qué era lo que iba a hacer. Y de pronto ese médico, por miedo, por lo que sea, lo deja con nosotros. Por eso a veces los pacientes se sienten con angustia de ir a cuidado paliativo, porque piensan que cuando el médico los está mandando a cuidado paliativo es porque definitivamente ya no hay nada que hacer para ellos, ya todas las puertas están cerradas. ¿Qué no pasa cuando en la transición está el médico tratante? Cuando ese médico está comprometido con el paciente y está ahí todo el tiempo. Porque por más que uno hable con ellos, como decía el doctor Quintero, cuando el médico tratante tiene esa confianza y ya le ha explicado absolutamente todo, el trabajo para todos es mucho más fácil. Y sobre todo, el paciente se siente mucho más tranquilo y puede abordar temas tan difíciles como la muerte, cómo quiere morir, qué es lo que va a dejar con sus familias. Entonces, todo ese tema que para nosotros y para la mayoría de los médicos es muy temeroso abordar, los pacientes lo hacen de una manera tranquila frente a su médico tratante. Por eso jamás dejen de ser médicos tratantes. Así nos llamen desde el principio de la enfermedad, pero no dejen, nunca, nunca abandonen a su paciente. Gracias, doctora Norita. Y en la segunda pregunta, Doc, si quiere empiece usted y nos regala su opinión al respecto de cómo equilibramos esos principios bioéticos y a veces nuestros criterios o nuestros propios principios morales en la atención de los pacientes. Bueno, el doctor Quintero nos expuso muy bien la parte de los principios bioéticos desde el fundamentalismo, pero hay muchas otras cosas que uno puede abarcar en los pacientes. Por ejemplo, la vulnerabilidad del paciente al final de la vida, ¿cierto? Que uno muchas veces pasa por encima de esto. Cuando tú te acercas con amor a un paciente, siempre llevarás los principios bioéticos, así tú no lo sepas de memoria. Porque ¿qué es lo que hace el médico? Primero, acercarse a ese ser humano, también como un ser humano. Cuando yo me bajo hasta donde está el paciente, yo no estoy allá montado, no soy la que tengo la verdad, sino que descubro que frente a mí hay otro ser humano que sufre, otro ser humano que quiere cariño, otro ser humano que inspira compasión. Y la compasión no es sentir lástima, es simplemente acompañar en ese momento de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos eso con el ser humano, entonces le estamos proporcionando todas las cosas que le van a dar bienestar. Y somos capaces de decirle, usted como persona vale. Entonces ahí estamos rescatando el principio de la autonomía. También estamos dejando de hacer cosas que no necesita el paciente. Estamos haciendo el principio de justicia. Cuando yo me pregunto, ¿este examen que le voy a realizar a mi paciente le está aportando para que el paciente esté mejor? ¿Sí o no? ¿O simplemente es porque yo quiero saber cómo está progresando la enfermedad? Cuando mi respuesta es que eso no le va a aportar nada al paciente, entonces no lo haga. Y ahí estoy trabajando el principio de justicia, hacer a cada paciente lo que le corresponde, ni más ni menos, lo que le corresponde a ese paciente. Y por eso, cuando esas discusiones largas de ese paciente se va a pasar o no se va a pasar a la UCI, a pesar de que haya la autonomía del paciente, el que tiene en un momento dado el conocimiento es el médico, y por eso el tratante es tan importante. Cuando el tratante le explica al paciente en qué momento de la enfermedad estamos, los pacientes no se ponen a pedir cosas que saben que no les van a aportar en su bienestar. Entonces, los principios bioéticos se pueden concatenar perfectamente al final de la vida, porque es que la medicina en su inicio es ético. En su inicio la medicina
tiene todos estos principios y los tenemos que rescatar, que a veces se nos olvida, a veces estamos pensando en cualquier cosa menos en el paciente, pero cuando nosotros ponemos a ese paciente como centro, vamos a ser capaz de afirmar la vida del paciente, proporcionar alivio del paciente, no hacer más de lo que necesitamos, pero tampoco dejar de hacer lo que el paciente necesita. Entonces, estamos cumpliendo todos esos criterios que nos había expresado de una manera muy adecuada el doctor al inicio de la charla. Gracias, doctora Aronita. Doctora Lilian. Bueno, de acuerdo con todo lo que la doctora ha mencionado, yo quisiera agregar que la pregunta es gigante, ¿no? Como la plantean ustedes, o sea, porque es integrar todos los principios bioéticos en la práctica, pero lo primero que les diría es que, como ella ya lo planteó, todas las decisiones clínicas son también decisiones éticas. Y tenemos ese falso concepto de hay que llamar a alguien experto en ética para que nos resuelva esto, porque yo no me acuerdo de los principios, cómo fue, me dieron una lista, pero cuál va primero, cuál va después. Entonces no tienen que sentir esa inseguridad que normalmente vemos nosotros ya desde otros campos cuando piden ayuda, digamos, de los grupos de bioética clínica y demás, o de los comités de ética institucionales. Y entonces cuando uno se sienta con los colegas, lo que ve es que en la decisión clínica todavía están flojos varios elementos para tomar esa decisión correctamente, y eso tiene que ver con principios éticos que, como ya mencionaba la doctora Nora, subyacen el ejercicio de la medicina, hacen parte del profesionalismo, ¿sí? Entonces, lo primero que uno ve es que muchas veces no se conoce el paciente. A nadie le ha importado realmente tanto el paciente como los datos clínicos, el estadio tumoral, los 80 diagnósticos y llenar una historia súper detallada con 24 renglones de diagnóstico. Y cuando uno pregunta, pero un momento, el paciente con quién vive o quién realmente pues es el cuidador y cómo es la capacidad de... Nadie contesta en estos comités, todo el mundo queda plop, no contestan. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a tomar una decisión siquiera clínica? Eso no es necesariamente ética, como les decía, o sea, no hay que llamar a un comité de ética para que me diga que yo tengo que conocer al paciente. Entonces, todo parte de conocer el paciente. Si uno conoce el paciente, también sabe que hay unos derechos que tiene el paciente y que uno debe respetar. Por ejemplo, en términos de toma de decisiones, la autonomía que también ya se mencionaba, o sea, no contar con la opinión del paciente es algo inadmisible hoy en día. Sí ocurría en décadas previas, en los 50, luego en los 70 esto bajó, en los 80 toda la autonomía ingresa al terreno médico fuertemente, empieza la doctrina del consentimiento informado, y hoy en día uno diría que eso es una locura, pensar que se tratan pacientes sin consentimiento, pero eso también ocurre. Y fíjense que ahí estamos hablando del respeto a la autonomía, ¿cierto? Que es un principio muy claro. Y los otros que tienen que ver mucho con buscar el beneficio, y ojo a esa palabra, porque beneficio no quiere decir que yo le subí los parámetros, que con esto le mejoré la hemoglobina, que la tensión ahora está más alta. Esos son parámetros cuantitativos clínicos, pero no quieren decir beneficio. Entonces, ya lo mencionaba la doctora Nora, cuando uno empieza a pensar en términos del beneficio, y para hablar de beneficio uno tiene que conocer al ser humano que está allí, porque si no, ¿cómo sé qué lo beneficia o qué no, o el que considera valioso en su vida o qué no? Sin hablar con el paciente uno no podría argumentar sobre los principios bioéticos, digamos, eso como a manera general, para que ustedes que están pues más jóvenes en todo este camino no se sientan angustiados porque de pronto se me olvidó un principio, porque cuál va primero y cuál después, sino poquito a poco con el ejercicio. Si es un ejercicio muy consciente, como ya decíamos, conociendo al paciente. Muchas veces decimos que ponerse en los zapatos del otro sí que es útil para poder aprender fácilmente esto de los principios bioéticos, y bueno, a mí me gustaría que me trataran sin preguntarme qué me interesa, sin pedir mi permiso, sin contarme qué me espera, sin contestar estas 20 preguntas. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, y además el ejercicio de escuchar, que nos queda tan difícil a los clínicos a veces, y hay por ahí un estudio que dice que nos demoramos 28 segundos en interrumpir a un paciente después de que empieza a hablar. Muy interesante. Entonces uno interrumpe y orienta y reorienta y no lo escucha. Entonces, pues si no tenemos esos elementos, ahí no hay manera de hablar ni de principios bioéticos ni de decisiones éticas.
¿cierto? Que hacen parte de las decisiones clínicas, o sea, no es una cosa separada de la otra como a veces se quiere ver, que nuevamente yo creo que es por falta de, como de sentirse sólidos en saber lo que estamos haciendo en términos de ética, y uno ve mucho eso, que la gente dice, no, es que yo no sé cómo argumentar, la familia me decía qué tal cosa y yo decía, pero eso yo no sé cómo, qué menciono en cuanto a los principios éticos, pero fíjense que eso hace parte del quehacer nuestro. El problema, creo yo, es que no conocemos bien el paciente, su entorno, lo que es valioso, lo que lo beneficia, y ya a partir de eso podemos tomar las decisiones. Nos centramos mucho en los parámetros más bien fisiológicos, clínicos, los desenlaces duros, como decimos, ¿no? De recurrencia, de resección, de márgenes. Estamos obstinados en llegar a parámetros cuantitativos, pero resulta que a eso hay que ponerle al lado toda la parte más cualitativa, pero que también es muy importante y más subjetiva de lo que es valioso y beneficioso para un paciente. Si no, esa parte cuantitativa, la inteligencia artificial ya lo está haciendo, de hecho, pero pronto lo va a hacer más. Yo le digo a mis estudiantes siempre que piensen qué hacemos nosotros diferente a lo que por inteligencia artificial, algoritmos y cálculos ya sale la fórmula de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si uno pone tales datos, ¡tup! Enter. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? Entonces, bueno, a manera general diría eso como pues como un consejo para los más jóvenes, más bien. Gracias, doctora Lilian. Doctor Luis Carlos. Yo se los quiero plantear de esta manera, miren. La doctora Nora utilizó una palabra que yo utilizo muy frecuentemente y es el para qué. No el por qué, el para qué, porque el por qué es claro. O sea, ¿por qué voy a intubar a un paciente? Pues porque tiene una falla respiratoria. Pero ¿para qué? O sea, ¿qué busco yo con eso? ¿Qué voy a conseguir con eso? Esa creo que es una pregunta clave para que todo lo que uno decida hacer con un paciente tenga un para qué. Y ese para qué es el que permite la inmersión de todos los elementos bioéticos. Porque ese para qué va a cuestionar no solamente mi conocimiento. Recuerden que hoy la medicina se lee como una técnica, como una tecné. Entonces significa que nos hemos ido derivando a los elementos técnicos de intervención y netamente técnicos. Por eso es que los médicos tratantes abandonan a sus pacientes y eso es lo que uno ve. Entonces, es más, hay algunas situaciones en donde es tan técnica la intervención que hay cirujanos que solamente operan. O sea, ni siquiera hacen la evaluación previa ni la evaluación posterior. ¿Sí? Eso lo hemos visto en otros lados y pues obviamente esos son partes de revisiones de auditoría y demás cosas, pero hasta ese punto llegamos. O sea, tenemos elementos tan absolutamente técnicos que desconfiguran por completo todo el contexto que ya la doctora Lilian y la doctora Nora y Adonis han mencionado ahí. Pero entonces, para mí lo primero es el para qué. Siempre preguntándonos para qué sirve lo que yo hago, qué busco con eso, qué obtengo con eso. Y eso me va a llevar primero a conocer al paciente, a conocer su entorno y a darle la participación al paciente dentro del proceso. Y ya la doctora Lilia nos dejó clarísimo que la autonomía hace parte hoy del ejercicio de toma de decisiones de los pacientes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que recuerden ustedes que la conceptualización y el ejercicio epistemológico y filosófico de la medicina hace rato que se desconectó. Por eso hoy tenemos que hablar de humanización. Si hoy hablamos de humanización es porque se deshumanizó en algún momento. Y eso no es nada diferente a lo que ya sabemos. O sea, el ejercicio médico se deshumanizó años atrás y eso generó una medicina muy técnica, ¿sí? Que ha dado unos avances tecnológicos muy importantes, pero con unas lesiones muy importantes a los pacientes. Hoy tenemos unos pacientes crónicos absolutamente en situaciones indeseables, ¿sí? Que son muchas veces por consecuencia de la atención médica, no necesariamente de la enfermedad. Y entonces ahí es donde vienen todas las discusiones alrededor del paciente en estado vegetativo, la discusión alrededor de la muerte encefálica, eso nos va a llevar necesariamente a la discusión de la eutanasia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo sí tenemos una participación muy importante dentro de ese para qué, y es equilibrar eso. Ahora, también es fundamental, y eso el Hastings Center habla, incluso Harvard Medical School, que está, en mi opinión, está atrás de nosotros, porque ellos están haciendo cosas ahora que nosotros venimos haciendo hace 6 u 8 años, como es el ejercicio de bioética clínica. Pero el Hastings Center, que ha ido más o menos a la par en el asunto, porque recuerden que el Hastings Center es una entidad fuera del gobierno, pero es un asesor del gobierno, entonces en ese orden tiene un peso importante, sí mencionan que hoy las decisiones no deben estar solamente en un médico, sino deben estar en grupos y en equipos de atención. ¿Por qué razón? Porque eso va a permitir más seguridad, más certeza dentro del ejercicio analítico
y desconfigura un poco el ámbito moral que es tan pesado. Y sobre todo en una cultura como la latina, la nuestra, la moralidad es un concepto demasiado pesado. O sea, nosotros ir hacia el amoralismo, algunos en alguna discusión algunas veces me decían, ¿cómo se le ocurre a usted hablarlo? Todos tenemos un componente moral. Sí, claro, pero digamos que dentro de ese ejercicio, ese amoralismo no lo pueden estructurar grupos de trabajo que nos permitan no irnos a lo técnico, sino irnos a todo el contexto, ¿sí? Y nos da más seguridad. Además hay algo importante, desde el punto de vista de comités y desde el punto de vista de protección médico-legal, decisiones en equipo, de conjunto, tienen mucho más peso que decisiones individuales. Entonces, yo estoy de acuerdo con la doctora Lilian en que deben fortalecerse como profesionales independientes, claro, no hay duda de eso, pero también es muy importante que cuenten con un equipo de soporte, porque además hay algo clave, y es que pacientes con dilemas, porque el problema es el dilema, si no tenemos dilemas, pues no hay lío, pero si hay dilemas, y no se reconocen muchos dilemas, no se reconocen porque los médicos no tienen la capacidad de reconocer el dilema. Si se reconoce el dilema, muchos dilemas no están en posibilidad de resolverse fácilmente, sino requieren de una interdisciplinariedad. Y ahí es donde vamos a tener los requerimientos de otros pacientes. Yo siempre pienso y puntualmente pienso en Adonis porque es con el médico que yo he trabajado esos pacientes. Pero cuando yo veo pacientes con enfermedad oncológica de cuello, con esas lesiones en laringe, en lengua, que me parecen tan absolutamente terribles, porque el paciente está cognitivamente perfecto, pero tiene unas condiciones que lo llevan a una situación muy difícil de manejar. Siempre pienso lo difícil que es definir ese paciente, porque hay un proceso estético, médico, social, cultural, que afecta de una forma muy importante, y yo entiendo perfectamente al médico defendiéndose, digo defendiéndose porque es una injuria desde toda perspectiva que va alrededor de estos pacientes. Entonces sí creo que el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios sí debe ser una tarea importante en las instituciones grandes, porque eso se va a encargar también, de hecho una de las labores del Comité de Bioética es fortalecer la formación en bioética. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se fortalezcan, pero para que cada vez lo necesiten menos, ¿sí? Al principio se van a necesitar más, pero en la medida que los médicos se van entrenando, van sabiendo y se van fortaleciendo, van a necesitar menos a su comité, y su comité se va a poder definir en otras cosas y va a poder avanzar, ¿sí? La idea no es que se vuelva dependiente del comité, sino que el comité en su fuerza los instruye, los fortalece, los soporta, y ya los médicos cada vez más van a tener esas posibilidades. Pero no olviden la interdisciplinaridad. Para mí creo que es muy importante, sobre todo en soportes de paliativos. Yo insisto que paliativos es súper importante, ¿sí? Y de hecho ahí yo empiezo por los mismos médicos. Hay instituciones con las que yo me he sentado a hablar de esto y me dicen, no, pero es que paliativos no, porque el paciente no está para morirse. O sea, ni siquiera los médicos tienen el concepto claro, ¿sí? Segundo, psicología, y tercero, trabajo social, porque el trabajo hacia los pacientes es totalmente integral. Y hay cosas que los médicos no podemos manejar, ¿sí? Como es, por ejemplo, distancias, acompañamientos, las comidas de los familiares, el hospedaje, ¿sí? Que son cosas que terminan siendo beneficentes en el ámbito de la atención del paciente. O sea, yo no le doy comida y hospedaje al familiar de un paciente por caridad, sino se lo doy por beneficencia, porque él va a estar acompañando al paciente y le va a dar un beneficio al paciente, y a mí, con mi grupo tratante, nos da un beneficio en el bienestar del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es leerlo diferente. Entonces, sí creo que ese es un tema clave, pero les sugiero que siempre se pregunten ¿para qué? O sea, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero ¿para qué? O sea, yo lo puedo operar, ¿para qué? ¿Qué voy a conseguir con eso? Y ese cuestionamiento ya lo hace uno pensar, de pronto sí, de pronto no. Venga, ¿usted qué piensa de esto? Yo no le planteo al paciente. Si yo le hago esto y esto, ¿cómo lo ven? Recuerden que el paciente no tiene el conocimiento técnico, pero sí él sabe qué es lo que él quiere para él. Entonces, entrar en esa interacción, a mí me parece que es fabulosa, porque estudiamos es para eso, o sea, para ayudarle al paciente a decidir cosas que él quiere y requiere, ¿sí? Ahí hay otra cosa chévere que algunas veces hemos hablado con Adonis, y es lo de medicina narrativa, por ejemplo, pero eso va asociado a eso, ¿sí? Y es a entender al paciente en su contexto integral. Entonces, si yo no lo conozco, pues mucho menos voy a poder decidir por él. Imagínense, me lo presentan hoy y me dicen, venga, aquí le presento al paciente que tiene un cáncer de lengua para que usted diga si le hacemos o no le hacemos. Perdón, no, pues conozcámonos primero por lo menos, porque no tiene sentido hacer eso, ¿sí? Eso es básicamente lo que quería aportar.
Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Doctor Adonis, ¿tiene algo por agregar? Simplemente yo pienso que, aunque no es un principio bioético, para mí sí es de los que más me ha marcado en los últimos años, que es la comunicación y la capacidad de escuchar, como le decía Lilian. Si yo escucho a mi paciente y escucho a su familia, sé hacia dónde puedo ir con el tratamiento, sea o no sea oncológico. Entonces, es lo más importante. Yo voy a hacer aquí una pequeña acotación. Cuando yo era residente, recién ingresado, graduado de cirujano, pero una mujer de 52 años, 54 años con cáncer gástrico, que era irresecable porque tenía lleno de carcinomatosis peritoneal, que en su posoperatorio comienza a sangrar todo el tiempo con hemorragia digestiva, y yo empecinado en colocarle sangre. Creo que le había colocado 20, 30 unidades, es una crónica del libro. Y al final la señora me coge de la mano y me dice: doctor, usted ya hizo todo lo que tenía que hacer, déjeme ir tranquila. O sea, yo no le había escuchado a la paciente. En mi afán en ese momento era decir, es una paciente joven, tengo que salvarla como sea. Yo no la había escuchado a ella. Entonces, cuando yo puedo escuchar a un paciente, cuando conozco su vulnerabilidad, sus temores, lo que espera de la vida, lo que espera de la muerte, lo que espera del tratamiento, soy capaz de tomar decisiones que van a estar marcados desde un punto bioético y desde un punto humano. Muchas gracias, doctor. Manuel, por favor, siguiente. Bueno, la siguiente obra es de Frida Kahlo, realizada en 1944. Si hay un artista que haya jugado a través del arte de sus sentimientos, es esta mexicana. En su obra titulada Columna Rota, expresa el constante sufrimiento que, según ella, solo era aliviado por el arte. Particularmente curioso en la diapositiva, si alguien no tenía claro la lista de lesiones que sufrió Frida Kahlo en su accidente, están ahí listadas, por favor. Y quiero preguntarle a los panelistas y a las personas presentes si ustedes se han preguntado cómo era la calidad de vida de Frida Kahlo, o si acaso de estar una vida digna. Para conectar lo anterior con la siguiente pregunta, quisiera citar una reflexión que me encontré durante la revisión de literatura para este panel. Abro comillas. En Holanda, el primer país en despenalizar la eutanasia desde 1984, la literatura muestra que después de una primera etapa en la que el respeto por la autonomía del paciente se considera una condición justificante para aplicar la eutanasia, viene una segunda etapa en la que la realización de estas prácticas se extiende a situaciones en las que ya no es el paciente el que las pide, sino que la iniciativa viene de la familia o de los mismos profesionales de la salud, quienes consideran que se está ante una condición de vida no digna. Y la pregunta es la siguiente, Manu. ¿Cómo definir vida digna para los pacientes? ¿Quién es el encargado de evaluar y considerar la dignidad de la vida en el paciente y eventualmente, en este caso de la literatura, la eutanasia? En esta pregunta quisiera que nos respondieran el doctor Luis Carlos, la doctora Norita, y si los cirujanos tienen algo por aportar, algún comentario o algo, nos indican porque nos estamos corriendo un poquito de tiempo. Pues la vida digna es aquella en donde las condiciones humanas en integralidad están siendo respetadas. Por eso es que yo prefiero la palabra de bienestar, pero porque el concepto de dignidad ya dijimos que era el valor incondicional que las personas tenemos. En ese orden, si ese valor incondicional, incluido todo, ¿no? Lo biológico, espiritual, todo, social y demás, es respetado, uno podría definir que hay una vida digna, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta las condiciones del paciente. O sea, aquí uno debe garantizar, y eso lo podemos hacer, garantizar las condiciones óptimas. Yo diría que no mínimas, sino óptimas, para que un paciente sea respetada su dignidad. Es que reciba la atención médica oportuna, el acompañamiento de su familia, que esté ausente el dolor y el sufrimiento. Ahora, ¿quién se encarga de esto? Repito que para mí es una visión interdisciplinaria, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el tratante conoce al paciente y a su familia. Los demás que estamos anexos vamos a darle apoyo y soporte a ese tratante para generar los beneficios que pueda requerir ese paciente y su familia dentro de ese contexto, porque eso es importante. Y el paciente también, ¿sí? El paciente, por eso uno tiene que aprovechar al máximo la competencia de los pacientes, porque los pacientes le ayudan a uno muchísimo a definir qué es lo que ellos quieren que suceda para con ellos. Y eso es un tema muy importante. Y la eutanasia es todo un capítulo impresionante. Y todo se mueve más de manera mediática, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la eutanasia, etc. Eso no importa. Para mí
lo importante que es que la eutanasia, que me parece interesante, que le da participación al deseo del paciente, ¿sí? Y creo yo, y no soy 100%, pero sí por lo menos un 99% convencido, que si lleváramos una buena vía de comunicación, como dijo Adonis ahora, si lleváramos un acompañamiento adecuado con el paciente e hiciéramos lo correcto, o sea, limitar esfuerzos cuando corresponde y generar el mayor beneficio posible, no tendríamos que incurrir en elementos de eutanasia, ¿sí? Creo que la eutanasia simplemente es una medida desesperada, válida, pero desesperada, de que algo no hicimos antes, y sobre todo en los grupos médicos. O sea, es increíble que un paciente tenga que decirme lo que él quiere. Es más, me parece un fracaso importante cuando los familiares del paciente le dicen a uno: ay, doctor, ya no le hagan más, por favor. Ya, yo creo que mejor ya no. Sí, nosotros hemos hablado aquí como familia y no queremos que le hagan más cosas, ¿sí? A mí eso me parece terrible. Significa que ellos sí se dieron cuenta y nosotros no nos dimos cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esa comunicación y el tratar de ser uno lo más sincero con la familia, de lo que uno piensa, las frustraciones que uno también tiene deben estar explicadas ahí. Entonces, eso es lo que yo creo. Doctora Narita. Bueno, como dice el doctor Quintero, la dignidad es algo inherente al ser humano. O sea, todos los seres humanos somos dignos. Lo que pasa es que a veces no los tratamos con la dignidad que merece ese ser humano. Entonces, muchas veces somos nosotros los que le quitamos la dignidad a ese ser humano. Pero es tan digno el paciente, tiene la dignidad, tan digno el paciente que está en un hospital de 4º nivel como un paciente que está en la cama o que está en la calle. Lo que pasa es que el que está en la calle no lo hemos tratado con la dignidad que merece, ¿cierto? No hacemos el trato a esa dignidad de ser humano que tiene ese paciente. Entonces, la vida siempre será digna. Nosotros tenemos que darle ese valor de dignidad y tratarlo como tal. Entonces, cuando hacemos las cosas como deben ser, cuando no actuamos simplemente porque es que yo sé y aprendí que esto hay que hacer, sino que lo hago con respecto a lo que el paciente necesita. Cuando yo me bajo y les insisto en esa parte, a lo que el paciente me está pidiendo en ese momento, le estoy respetando su dignidad humana. Cuando yo cierro los ojos y hago las cosas por hacer, estoy desconociendo la dignidad de ese ser humano. Generalmente, cuando el ser humano es tratado con dignidad, yo nunca voy a hacer una distanasia. Tampoco la mayoría de las veces voy a recurrir o que el paciente tenga que pedirme una eutanasia, sino que la muerte va a llegar cuando debe llegar, o sea, va a llegar el momento de la ortotanasia, debe llegar como debe llegar. Entonces, es muy importante. Y lo que hablan de los equipos multidisciplinares es sumamente valioso y ese es el cuidado paliativo, porque el cuidado paliativo no solamente hace la parte física, cualquiera puede tratar en un momento dado un síntoma que está padeciendo el paciente, pero nos tenemos que acercar a su círculo social. La enfermedad no afecta solamente a una persona, sino que afecta a todo el círculo social. Entonces yo tengo que preguntarme por eso, tengo que tenerlo de trabajo social. ¿Por qué? Porque es que yo veo a un paciente que está siempre con el mismo acompañante y muchas veces entran, le hacen la ronda al paciente y no se preocupan si ese acompañante ha comido, si ha bajado siquiera a algún lugar del hospital a ver a alguien distinto. No le preguntan a usted cómo se siente, porque es que es la persona que está cuidando al paciente. Si yo no me preocupo de los cuidadores, estoy descuidando en algún momento la dignidad de mi paciente porque no va a estar bien cuidado por ese cuidador que le tocó en ese momento. La parte psicológica del paciente, la parte espiritual. ¿Cuántos de nosotros sabemos muchas veces qué religión profesa un paciente y si requiere o no que su pastor, el sacerdote, el chamán estén en un momento dado junto a él? Entonces, la
interdisciplinaridad para tratar al paciente tiene que estar presente siempre. Nosotros tenemos que saber que el paciente en su dignidad no es solamente la parte física, sino que es un todo. Y a ese todo es que nos debemos acercar. Y nos debemos acercar con los pies descalzos. Uno tiene que entrar a ese corazón con los pies descalzos, sin hacer daño, con cuidado, como quisiera que me trataran a mí, como si la persona que estuviese ahí fuera alguien de mi familia. Entonces, cuando yo hago eso, estoy tratando a ese ser humano con la dignidad del ser humano, como él se merece. Yo les pongo a mis estudiantes, y el doctor Adonis da fe de ello, hacer un ensayo sobre la muerte cuando ingresan a la rotación. ¿Por qué se los pongo a hacer? Porque cuando yo me siento y yo pienso en mi muerte, soy capaz de pensar en la muerte de mi paciente y soy capaz de mirar a ese paciente como un ser humano, no como un paciente, no como un número, no como un diagnóstico, sino como un ser humano completamente vulnerable que simplemente quiere que yo lo acoja y lo acoja en todas sus dimensiones. Entonces, cuando uno logra hacer eso con el paciente, casi ningún paciente pide la eutanasia. La eutanasia no se pide solamente por dolor. Y la gente piensa, pues que si no tiene dolor, ¿por qué está pidiendo eutanasia? Muchas veces es porque tiene un sufrimiento y ese sufrimiento es total, el sufrimiento que me da el cambio físico. Es que yo podía hablar y ya no hablo, es que yo tenía la lengua y ya no la tengo, es que esta no soy yo, ¿cierto? Entonces ese cambio físico da un dolor. Alguien pregunta sobre eso, sobre ese dolor que causa ese cambio físico. Muchas veces no lo preguntamos y no lo preguntamos porque no tenemos tiempo, porque no nos interesa detenernos en una parte o porque tenemos miedo de escuchar cosas que a nosotros mismos nos da miedo, ¿cierto? Muchas veces uno se refleja y dice, no, y yo no voy a ser capaz de contestarle, entonces mejor no le pregunto esto, mejor no le cuestione sobre esto, porque yo tampoco me he podido dar esas respuestas. Y no hay nada más interesante que uno sentarse, porque uno no debe mirar el paciente desde arriba, sino agacharse a mirarlo a los ojos. Y cuando uno habla con ese paciente y el paciente ve que tú también tienes dudas, entonces él se abre y te abre el corazón y te dice las dudas que tiene. Doctora, yo no quiero más quimioterapia. A ver, ¿por qué no quieres quimioterapia? Por esto. Pero muchas veces, y me ha pasado que llego y me dice, no, pusieron en la historia, no se quiere operar. Y yo voy y le pregunto, ¿por qué no te quieres operar? Y muchas veces es porque ni siquiera le han preguntado, le han explicado en qué consiste la cirugía, sino que lo primero que le dicen es, se puede morir en la cirugía. Fírmeme aquí que usted se puede morir en la cirugía. Claro, yo ya le estoy diciendo, ya le estoy poniendo un condicionante al paciente. Quiere tanto la vida que no quiere lo que le acaba de decir el médico. ¿Para qué? Para quedar bien, con firmar un papel, como nos decía ahora la doctora Torregolosa. Es que eso muchas veces hacemos historias lindas, papeles lindos, nos llenamos de documentos, pero ¿conocemos realmente a nuestro paciente? En eso tenemos que ser claros. Tenemos a un ser humano igual a mí, igual a mí, al que yo le debo explicar las cosas, al que yo debo tratar con la dignidad que a mí me gustaría que me trataran, estando enferma, estando aliviada, como sea. O sea, yo tengo que dar la dignidad de ese ser humano. Y definitivamente puedo contar en los dedos de las manos, con todos los años que tengo de práctica en cuidado paliativo, que el paciente me ha pedido eutanasia, porque cuando uno explica, cuando uno habla, cuando uno escucha a ese paciente, cuando escucha a ese ser humano, ese corazón, uno es capaz de dar ayuda. Y eso muchas veces es lo que el paciente necesita, que le des tu mano y que les digas, estoy aquí en las buenas y en las malas. Y con eso solo se calman muchas cosas, sin necesidad de cantidad
de tecnología ni cantidad de cosas extrañas. Entonces, es escucharse de corazón a corazón, escuchar a ese ser humano y saber qué es lo que tiene, qué es lo que desea, qué es lo que pretende. Y lo que dice el doctor Quintero es muy importante, siempre preguntarnos, ¿lo que yo voy a hacer hoy por mi paciente lo va a hacer sentir mejor? Si la respuesta es negativa, no la hagan, no hagan eso, porque no lo va a hacer sentir mejor, sino todo lo contrario. Muchas gracias, doctora Norita. Creo que, pues, en lo personal yo termino viendo la eutanasia desde otros ojos y les agradezco mucho. Hay una participante que tiene la mano levantada, Joana Toledo. No sé si quieras dar tu opinión. Buenas noches. No, simplemente, no, yo estoy fascinada con los panelistas. Quería hacer una pregunta, entonces me equivoqué, pero ya la dejé en el chat. Listo, Joana. Nos encargamos de respondértela en unos segundos, ¿vale? Okay, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Doctora Donis, doctora Lilian, ¿tienen algo por agregar o piensan que se dio bien? Perfecto, listo. Manu, siguiente, por favor. Bueno, el siguiente poema es un poema que presento con muchísimo cariño. Se titula Aún no me he ido y el autor es el doctor Adonis Tupac. Está publicado en un libro que él publicó recientemente que se llama La soledad del cirujano, crónicas y poemas desde el quirófano. Un libro que además fue prologado por la doctora Lilian Torregrosa. Entonces, doctora Adonis. Yo, no. Leerlo. Listo, está, no, ¿se percibe? Está bien, vamos a ver. Déjenme, me ubico acá en la diapositiva y empezamos. Aún no me he ido. Voy a leerlo del libro mejor porque la diapositiva agrega puntos donde no van y yo soy muy de leer los puntos. Aún no me he ido. Si oyes pasos o un murmullo, no te exaltes, soy yo. Aún no me he ido. No sé si lo haga. No estoy ausente, solo es mi cuerpo el que se ha perdido. Mi alma aún está aquí. Circulo en tus respiraciones, me diluyo en tus latidos, visito tus sueños y recuerdos. Mis rutinas no han cambiado, me despierto contigo. Disfruto verte en las mañanas, tu cabello alborotado y tu sonrisa llena. Veo tus lágrimas, lágrimas de mi ausencia, pero no has entendido que no me he ido. No llores, búscame en la cotidianidad compartida, en tu alegría y tu amor inmenso, en nuestra música y sueños. Moisés hizo abrir el mar para dar la tierra prometida a su pueblo. Yo simplemente abriré mi alma para que nuestros sueños se cumplan contigo. Te esperaré en la esquina de las nubes, en la inmensidad del silencio, donde te puedo tocar sin tocarte, donde mi alma se dibuja en tu rostro. Gracias, doctor. Manu. La siguiente pregunta es dirigida específicamente a los cirujanos. ¿Cuál es el papel del cirujano para la atención del paciente en enfermedad terminal? Esta pregunta creo que ustedes ya al inicio nos habían dado partecitas, si consideran agregar algo para poder continuar. Tal vez, ¿me escuchan? Sí. Bueno, tal vez habíamos respondido, creo que lo sustancial, ¿no? El papel de acompañamiento, de no abandonar, de considerar pues todos los aspectos humanos que realmente son los más importantes, debemos pasar de pensar simplemente en la terapéutica o en los desenlaces terapéuticos y también hablar de alivio, ¿cierto? De alivio que es más allá del físico, también emocional y espiritual, y ese es un papel central. Yo agregaría algo que me parece es muy importante para nosotros como cirujanos y es evitar emprender intervenciones fútiles. Ya habíamos hablado un poquito de futilidad, pero creo que en los pacientes en enfermedades terminales, que también se planteó algo sobre la definición, son esas enfermedades que no podemos resolver, ¿cierto? Con las intervenciones quirúrgicas en este caso. Y por lo tanto, pues son crónicas, incurables, van a estar ahí acompañando al paciente siempre. De todas maneras, existen opciones de cirugías y de tratamientos paliativos
pero hay que tener mucho cuidado con no emprender intervenciones que realmente no van a beneficiar al paciente, ¿sí? Y en ese sentido que sean fútiles, porque en ese terreno la medicina también ha caído y ahí se han desdibujado un poco los fines de la medicina. La medicina tiene unos fines entendidos como finalidades, pero también como límites, ¿no? Hay unos puntos donde hasta aquí debemos llegar, pero simplemente yo no opero todo lo que pase por mi camino. Como decimos los cirujanos, lo más importante es saber cuándo no operar, no es saber cuándo operar. Eso lo sabemos muy fácilmente y desde hace mucho tiempo, desde muy chiquitos. El problema es saber cuándo no operar porque no hay un beneficio. Ahí es donde se necesita un criterio muy fino. Entonces, emprender intervenciones terapéuticas y en este caso quirúrgicas o cirugías que realmente no van a beneficiar al paciente, pues esto es una intervención fútil y ahí caemos en el terreno de poder entrar en actos, digamos, antiéticos o contrarios a la ética, porque después nos preguntamos, pero ¿por qué lo operaron a este paciente? O sea, vienen esas preguntas que ya mencionábamos, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurrió? Pero si le hubieran explicado que esto realmente le iba a ocasionar más dolor, más molestias, iba a estar vomitando, más enfermo, esto no alivió. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la precisión de los tratamientos. En el caso de los cirujanos, pues nosotros vemos mucho más claramente los resultados nuestros que en otros terrenos no quirúrgicos. Entonces, ahí es claro que una intervención pues falla por muchas cosas que las podemos ver muy claramente. Y si el paciente va a salir con una calidad de vida mucho peor que la que tenía, pues realmente lo que hicimos fue un daño. La intervención fue fútil y los cirujanos no debemos embarcarnos en esto. Bueno, ningún médico, pero ahorita estamos hablando de los cirujanos en el final de la vida, que es donde aparece todo este panorama de las intervenciones ya no curativas, sino paliativas. Pero paliativas no quiere decir que le hacemos todo porque el paciente está ya como en sus últimas y que vale la pena y que todo vale, como quien dice. Todo lo contrario, es donde el criterio debe ser mucho más fino, ¿cierto? Porque esa vida hay que cuidarla hasta su último momento con la mayor dignidad, como ya se mencionaba, y ahí nosotros no podemos realizar ninguna intervención que no tenga claramente un beneficio para el paciente. Agregaría eso que me parece que es como importante también. Gracias, doctora Lilian. Doctora Adonis. Yo creo que todo parte desde el proceso inicial de la enfermedad, donde fuimos capaces de escuchar al paciente y su familia de qué esperaban y qué querían con los múltiples tratamientos. Yo aquí me voy, no sé, escucharía la opinión de Lilian. Es como cirujanos o como médicos tratantes al final de la vida, es capaz de quitarnos tantos prejuicios y tantos temores, quitárnoslos y dejarlos ahí. Es capaz de mostrar, si tenemos que ser capaces de demostrarnos vulnerables y frágiles con el paciente. Si tenemos que llorar y derrumbarnos, yo me he derrumbado en varias ocasiones y llorar acompañando a pacientes en sus últimos momentos, somos tan humanos como ellos. Y debemos también de sentir que esos momentos nos enriquecen en nuestra práctica profesional y nos hacen mucho más humanos y mucho más profesionales. Yo creo que es muy importante quitar ese miedo y siempre hay algo para ofrecer. Se nos acabó la cirugía, se nos acabó la oncología, se nos acabó el medicamento del dolor, podemos dar la mano, podemos dar un abrazo, podemos dar una palabra. Siempre tenemos algo para ofrecer. No olvidarnos de eso, es lo único que yo agregaría frente a todo lo que han dicho los colegas. Muchas gracias, doctores. El doctor Luis Carlos, la doctora Norita, ¿tienen alguna cosa para aportar? No, creo que ustedes han mencionado muy bien el papel del cirujano con el paciente. Creo que no hay nada de mi parte. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Finalmente, Van Gogh con su obra Anciano en Pena. Esta se realizó en 1980, muy cerca de la muerte del artista. Es interesante leer la muerte de Van Gogh porque fluctuaba en estados de conciencia y cuando estaba como activo, empezaba a pintar y pintaba de memoria sus obras. Y una de las que más pintaba era esta, justamente, de un veterano en guerra, que expresaba, pues, en la pintura se evidencia gran Estas son nuestras últimas preguntas y luego vamos a proceder
con las preguntas del público. Manu. Las siguientes preguntas son: ¿están preparados los cirujanos para enfrentar la muerte de sus pacientes? ¿Quién prepara a los profesionales de salud? ¿Y cuáles son sus estrategias personales? Bueno, me tomo el atrevimiento de iniciar. No estamos preparados. La escuela creo que no nos ha preparado. Creo que vemos muy pocos ejemplos de nuestros profesores que tratan de demostrarnos de una forma tangencial esto. Creo que debemos más compromiso a las escuelas de medicina en prepararnos para afrontar la muerte y hablar abiertamente de la muerte, para que no solo afrontemos la muerte de los pacientes, sino la muerte de nuestros familiares y nuestra propia muerte. Nuestra propia muerte, saber cómo la vamos a afrontar, cómo nos vamos a preparar y cómo preparamos a nuestras familias. Y a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que el final va a ser más pronto de lo que uno creía cuando tenía 20 y pico, 30 años. ¿Qué prepara el profesional en salud? Debe ser una preparación que la debe dar, como digo yo, la escuela, las instituciones y obviamente también mucho de autoformación, porque eso hace también parte de la salud mental y emocional de los profesionales de la salud para afrontar la muerte y afrontar pacientes tan complejos como son los pacientes crónicos. No solo es el paciente oncológico, es el paciente que está en falla renal, es el paciente que tiene una enfermedad pulmonar grave, es el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca final. O sea, todos esos pacientes que pueden llegar a cualquier profesional de la salud, debemos de ser en la capacidad nosotros de prepararnos para esos últimos momentos. Para mí, creo que las estrategias personales lo vengo practicando hace unos años, que es todo el programa que estamos haciendo de salud empática, es desde la lectura, desde la empatía, colocarme en la posición de mi paciente, de mi familia, de la familia, para poder hacer la mejor atención posible. Y yo, todo he partido que tenemos un gran problema los profesionales de la salud, es que no sabemos comunicarnos, no sabemos escuchar. Y cuando partimos que el eje principal de la atención médica tiene que ser la comunicación y la capacidad de escucha, somos capaces de poder tener una relación con el paciente mucho más cordial, mucho más humana. Creo que esas han sido mis estrategias: escribir mucho, tratar desde la escritura de generar espacios para que nosotros también nos mostremos vulnerables, también contemos nuestra realidad y le mostremos al paciente: estos somos como médicos, como cirujanos, como profesionales de la salud, estos somos tan humanos como ustedes, nos quebramos, lloramos, fracasamos, nos duele todo esto, cada muerte para nosotros, cada pérdida es supremamente dolorosa, y que ellos entiendan eso también. Entonces, al generar y al tejer esas redes entre el médico y el paciente, pienso que hacen que esas relaciones sean mucho más placenteras, así sean en torno a la muerte. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que no estamos preparados y creo que una manera en la que ustedes, la audiencia, se puede acercar mucho a esto es leyendo el libro del doctor Adonis, porque ahí se van a dar cuenta realmente de esta realidad, o sea, de ese otro lado, esa otra cara de la moneda que no podemos mostrar siempre cuando estamos pues con la bata puesta y en el ejercicio profesional, pero es muy interesante verla, comprenderla y saber que es duro enfrentar la muerte para cualquier médico, para los cirujanos también. Ahí yo diría que he aprendido con los años y sobre todo recientemente, que me he dedicado más también a la bioética clínica, acompañando colegas, que genera mucha angustia moral esto de enfrentar temas difíciles, ¿no? Si no son los dilemas, entonces son las noticias difíciles. De hecho, hace unos años emprendimos todo esto de malas noticias, que yo pensaba que era una cosa pues como muy natural, y cuando empezamos a trabajar en esto nos dimos cuenta que los colegas de todos los rangos, edades, experiencias profesionales decían: pues así es como yo aprendí, un día me botaron al agua, o sea, en el internado, vaya, cuéntele al paciente, y se iban todos: cuéntele qué, Dios mío, que se murió, que una enfermedad irreversible, en fin, y así aprendimos la mayoría de nosotros, o sea, nos soltaron al agua en un escenario que es realmente muy costoso para el paciente, porque esos momentos son inolvidables y uno tendría que tener una preparación.
Entonces, cuando empezamos esto de enseñar un poco sobre malas noticias, las estrategias y demás, más allá del protocolo, ¿sí? Del ABC, que es lo que nos obsesiona a los médicos, saber el protocolo y dónde está el algoritmo, el punto fue tener unas conversaciones muy humanas con los colegas, como les digo, de todos los rangos, de todas las especialidades, y nosotros mismos aprendimos mucho en ese proceso y encontramos que la gente lo que le faltaba era haber podido tener espacios para sentarse a hablar de esto, ¿sí? Nadie les habló y nadie dijo, bueno, ¿cómo aborda uno esto? ¿Qué tanto les dice? ¿Será que yo lloro? ¿Estará mal ponerle la mano en el hombro? ¿Cierto? Eso es mal visto, uno como debería, si yo lloro, eso es grave, ¿qué tanto lo dejo hablar? Lo interrumpo, ¿en qué estará pensando el paciente cuando yo le estoy dando la mala noticia? Bueno, en fin, eso tiene todo un conocimiento allí y nosotros hemos estado muy alejados a esto. Como ya mencionaba el doctor Quintero en algún punto, se deshumanizó la medicina, ciertamente, porque estamos hablando de humanizarla, y parte de eso es volver a pensar, oiga, entonces, ¿cómo yo le doy una noticia difícil o una mala noticia a un paciente? Que la medicina está llena de malas noticias, ¿no? Todo lo que estamos informando todos los días no es bueno. O sea, bien es que el paciente venga y se vaya sin ningún lío, que venga el médico y se devuelva y no tenga absolutamente nada, pero de ahí en adelante todo es una mala noticia. Aunque nos parezca menor, un diagnóstico de cualquier cosa para el paciente, que es la perspectiva que importa, puede ser una noticia difícil. Entonces, la preparación del personal de salud para dar esas noticias, que es nuestro quehacer cotidiano, es muy mala. Eso es lo que yo en mi experiencia he visto, pero la gente sí quiere aprender y sí le hace falta. Y cuando se acerca a los escenarios para poderlo discutir, realmente uno se vuelve mucho más cercano, más humano en su quehacer con los pacientes. Y ahí nuevamente pues hay un escenario pedagógico y de educación que es necesario llenar desde la experiencia. No todos tienen estos espacios. Cuando por fin los tienen, dicen, ok, con razón yo sufría tanto y prefería no contarle al paciente o le sacaba el cuerpo. Fíjense que las malas noticias la gente las va delegando en toda la cadena que tenemos alimenticia en los hospitales. Entonces el profesor, el jefe residente, el R mayor, el menor, el interno, si está por ahí, lleva la mala noticia. Y eso, por supuesto, es una cosa que tampoco debe ser, es inaceptable hoy en día, pero cuando uno pregunta, porque lo he preguntado en muchos de estos cursos, foros, la gente levanta la mano y dice, no, eso es, así lo seguimos haciendo. Entonces, pues la preparación es clave. ¿Quién nos prepara? Pues los mismos colegas dedicados ya o preocupados por estos aspectos, como les pasa a ustedes con algunos de sus profesores. Y básicamente pues no puede ser un proceso de ensayo y error, sino creo que debe pasar por una reflexión y ahí todos vamos aprendiendo y las generaciones que vienen seguramente pues saben que para ejercer una medicina más humana, como debe ser con todo el profesionalismo, pues es necesario poder tener una comunicación buena, y parte de la comunicación es enfrentar los momentos difíciles, no los momentos fáciles. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Lilian. Vamos a proceder a leer. Ay, perdón, doctores, cuéntame. Dame un segundo. Yo quería mencionar algo. Hay un seminario muy interesante en la Universidad de Salamanca con nada más, nada menos que Diego Gracia, y pues que es uno de los bioeticistas más importantes. Y los que hemos tenido la fortuna de hacer el seminario, uno entiende y empiezan por ahí, por decirnos que los médicos somos los más malos comunicadores que hay. No tenemos ni idea de cómo comunicarnos, ¿sí? Siempre estamos en nuestra posición absolutista y hegemónica del conocimiento científico y olvidamos todo lo humano de los pacientes. Y arranca por ahí, y es una construcción de un ejercicio de comunicación. Y esa es todo el seminario está dirigido a eso, a comunicación. ¿Por qué? Y es más, él menciona que la gran mayoría de médicos, como dice la doctora Lilian, les da miedo comunicarse, sobre todo las malas noticias. Por eso yo, digamos que en mi trabajo diario, prefiero yo dar las malas noticias a que se las dé otro, porque cuando no se las dan de forma adecuada, eso genera un impacto que es casi que irreversible después. Cuando uno administra bien la información, funciona bien. Ese es un seminario muy bonito, porque yo estoy de acuerdo con ustedes en que nadie, pues los cirujanos no, ni los cirujanos ni ningún médico está preparado para eso. Las personas tampoco, porque a uno le enseñan que eso de tener temor. Hay un libro que les recomiendo muy bonito que se llama Historia de la muerte en Occidente. Es un libro de Philippe Ariès, y él cuenta por qué en Occidente le tenemos miedo a la muerte. Y es una construcción desde el siglo XI-XII. Entonces, pues son
8 o 9 siglos de construcción de temor a la muerte. Obviamente tiene mucha participación eso la comunidad católica, pero eso es lo que nos genera una gran cantidad de dificultades de comprensión. ¿Quién nos prepara? Pues en teoría nadie. O sea, así como dice la doctora Liliana, uno se va preparando aquí y allá. Hoy ya tenemos más posibilidades. Yo con los muchachos trabajo esos temas en clase y lo discutimos, dejamos esas tareas, ¿no? Usted qué se quiere morir, cómo le gustaría morirse, ese tipo de cosas que me parece que son muy chéveres de evaluar. Y las estrategias personales, desde mi perspectiva, ha sido la construcción del concepto y la deconstrucción de los conceptos diferentes. Aquí, mientras ustedes estaban hablando, estaba buscando un libro que me parece muy chévere que se llama Las 5 invitaciones, y tiene un relato muy importante, un mito babilónico, porque habla exactamente de eso, ¿sí? Del encuentro con la muerte, de esa inevitabilidad. O sea, hoy debemos entender que es inevitable morirnos y no tiene sentido hacer una cantidad de esfuerzos para no morirnos. Lo que hay que hacer es una cantidad de esfuerzos para vivir lo mejor posible hasta que nos corresponda ese momento de morirnos. Si logramos conceptuar eso, creo que vamos a lograr muchos más beneficios para nosotros y para nuestros pacientes. Pero tenemos que hablar de muerte, tenemos que pensar de muerte. Esa creo que ha sido una de las cosas positivas que ha traído la pandemia, y es que ha enfrentado mucho el concepto de muerte, que miércoles, yo también me puedo morir, ¿sí? Y se muere la gente joven, claro, porque es que no necesito estar enfermo para morirme, también puedo estar sano, y para morirse, como decía mi abuelita, hay que estar vivo. Pero ese concepto que los viejos tenían más claro que nosotros, ¿sí? Ellos sabían, y por eso cuando uno habla con pacientes viejitos, muchos la tienen clara, y le dicen a uno, sí, doctor, yo ya no quiero nada más, tranquilo. O sea, es más, está más angustiado a veces el médico que el paciente. Entonces, en ese orden, sí es importante eso, y creo que la estrategia es esa, es esto que estamos haciendo acá, es discutirlo sin temor, sin moralismos, con propuestas concretas, humanizando el ejercicio de comunicación también. O sea, digamos, si es correcto el término, no sé, descientifizándolo, o sea, quitándole los conceptos científicos para volverlo más humano, ¿cierto? Aquí estamos discutiendo como personas, que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, no hay discusión. Entonces es muy agradable empezar a tener toda esa conceptualización desde esa perspectiva tan humana. Es lo que quería agregar. Diana, otra cosa es sí, que definitivamente tenemos que tratar de que en las facultades de medicina los currículos se piensen. Yo pienso que a nosotros nos enseñaron desde que empezamos a estudiar que el médico era el salvador y nos educaron para salvar vidas, y esa no es la labor del médico. Entonces, cuando nos educan para salvar vidas y nunca nos hablan de la muerte, vemos la muerte como un fracaso. Entonces nos parece que hacemos mal nuestro ejercicio cuando un paciente fallece, que es el fracaso médico. Por eso es que le tenemos temor, por eso no hablamos de ella, por eso nos ponemos la máscara o mandamos al interno a dar la mala noticia, porque nosotros lo estamos considerando un fracaso médico. Si en las universidades preparamos a los muchachos mostrándoles que la muerte forma parte de la vida, que somos seres finitos, que tenemos, y se entra dentro del currículo cosas como el cuidado paliativo, que contando en los dedos de las manos hay 5 universidades en todo Colombia que en el pregrado incluyen cuidado paliativo. Muchas veces los estudiantes salen y no saben qué es cuidado paliativo. Cuando les dicen mande ese paciente a cuidado paliativo, la primera cosa es, pero es que él no se va a morir, no es que él no se está muriendo, ¿cierto? Y muchas veces los pacientes, cuando llegamos a verlos, dicen, y es que ya me voy a morir, que ya lo mandaron a usted, porque, claro, tenemos un completo desconocimiento. La otra cosa es que se dan 3 o 4 principios de ética en la universidad y ya, y los muchachos salen pensando, como dice la doctora, que es una camisa de fuerza, no en que tenemos que vivir los principios bioéticos para poderlos llevar al paciente. Entonces, tenemos que pensar que la parte, al médico no se le habla de comunicación y el médico debería ser el mejor comunicador. Entonces, todas estas cosas se tienen que reforzar en el currículo de medicina, no solamente la parte científica, sino que tenemos que pensar que como estamos trabajando con seres humanos, todas estas cosas las tenemos que incluir en el currículo. Y dentro de las estrategias les quería contar
Nosotros hacemos grupos de escucha activa. Es muy importante los pacientes, por ejemplo, en cuidado paliativo pediátrico, las mamás cuando empiezan a hablar sobre lo mismo y ellas mismas buscan grupos de ayuda, de apoyo, ellas se apoyan unas con otras. Y la otra cosa es el apoyo entre los profesionales de salud. Cuando a mí me angustia un paciente, cuando a mí me genera cosas ese paciente, yo puedo trabajar con mi grupo y hacer grupos de apoyo. Si nosotros nos apoyamos, si nosotros estamos tranquilos, vamos a poderle aportar más al paciente. Entonces, cuando se ve un paciente o cuando fallece un paciente y nos sentamos y podemos decir, a ver, ¿cómo me sentí con la muerte de ese paciente? ¿Qué experimenté con la muerte de ese paciente? Sin esperar ser juzgado, sino que los otros me escuchan, pero yo puedo expresar tranquilamente en mi grupo lo que sentí, eso hace que se refuerce y que cada vez tengamos más preparación para enfrentar nuestros pacientes. Entonces, es una cosa que debe empezar en la Facultad de Medicina, transitar de forma transversal toda el caminar en la facultad y al salir de la facultad seguir reforzándolo con autoestudio, pero también con la parte del conocimiento y la cercanía de los colegas. Eso era lo que tenía para aportar. Muchas gracias, doctores. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos 3 preguntas. Hay una que la primera la hizo Rey SG. Dice, ¿recomendaría la formación complementaria en temas de tanatología? 1 o 2 personas que nos regalen una respuesta breve. Creo que Luis Carlos y la doctora Norita son los más apropiados para responder. Yo creo que más que tanatología uno le tienen que enseñar a morirse. Y así, escueto, de esa forma, ¿sí? Porque es que la muerte es así. La muerte es algo directo, humano, familiar, social. Y yo creo que más que uno aprenderse toda la conceptualización filosófica alrededor de la muerte es, venga, aprendamos a morirnos. Y el aprender a morirse es aprender a desprenderse también. En el budismo está eso, ¿no? Y es el sufrimiento va amarrado al apego. Y creo que eso es un tema muy importante y por ahí uno puede empezar a entender el desapego y lo importante que es, y también a visualizar la muerte desde todas las perspectivas, no solamente la humana, ¿sí? Las muertes de los animales es importante. Por eso es que hoy los movimientos vegetarianos y veganos son tan grandes, porque hemos empezado a entender no solamente la muerte de los animales, sino la muerte con dolor y sufrimiento de los animales para satisfacer unas necesidades humanas que están desmesuradas. Y entonces en ese orden sí es como comprender la muerte en todo su contexto. Entonces yo sí pienso que más que tanatología, eso es igual que aprender un idioma. Uno primero debe aprender a hablar y después aprende la gramática. Entonces yo pienso que es igual, debemos aprender a morirnos y en ese orden es empezar a hablar de eso, ¿sí? A destapar eso. Porque cuando yo era pequeñito, que ya hace algunos añitos, algunos 50 y pico de años, uno preguntaba, venga abuelito, ¿y usted cuándo se va a morir? Y lo callaban a uno. Le decían, cállese, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso a su abuelo, hombre? Qué pena que no. Pero pues uno tenía curiosidad. Bueno, esa es la curiosidad de la que hay que explicar hoy, de la que hay que hablar hoy, ¿cierto? Significa que el niño en su lógica lo veía más viejo, entonces seguramente se va a morir. Venga, ¿cuándo se va a morir? La respuesta correcta sería, ven, ¿para ti qué es eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué entiendes por eso? Y sí, yo me voy a morir, y me voy a morir muy seguramente antes que tú. Y vamos a ir a una comunicación más relajada, más tranquila. Entonces yo sí creo que las universidades sería un espacio muy bacano, muy interesante, porque además nos va a permitir ver qué pensamos y cómo vamos a ir respaldando eso dentro de contextos. Sí, yo pienso que no necesariamente tenemos que hacer un curso o reforzar la parte de tanatología, sino que esto es algo que desde la universidad, como decía ahora, insisto, debemos enseñarle no solamente a los pacientes, sino desde los niños a vivir. Si yo enseño a vivir, estoy enseñando que la muerte forma parte de la vida.
no hay muerte sin vida. Entonces, yo tengo que aprovechar absolutamente todo lo que hay alrededor en la naturaleza para enseñarle a ese paciente, a ese niño, que la vida, que la muerte forma parte de la vida y que no le debemos temer. Cuando hay un pájaro muerto y yo le digo, mira, así como se muere el pájaro, se muere todo. Cuando se cae una hoja del árbol y yo soy capaz de decirle que esa hoja que estaba verde ahora está de color café, pero eso no quiere decir que no existió verde y que no nos pareció hermosa, pero que ahora ya no está. Entonces, cuando yo soy capaz de introyectar la muerte en lo que es la vida, yo no tengo por qué estar pensando en educar para la muerte. Se está vivo hasta el último minuto, hasta que exhalo, estoy vivo, entonces tengo que enseñar una buena vida. Y claro que lógicamente con esa buena vida va a llegar una buena muerte que forma parte de esa vida, a la cual no hay que tenerle miedo, a la cual hay que mirarla a los ojos y entender que como nacemos, empezamos a caminar, luego a correr, luego nos volvemos adolescentes, vamos a envejecer y vamos a morir. Y que también va a llegar un momento donde esa vida se puede interrumpir sin necesidad de que esté viejo, desde antes. Pero esto es un constructo que debo hacer desde los niños, si no es imposible, no lo voy a lograr cambiar. Gracias, doctora Nora y doctor Luis Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de abordar o responderle a un paciente con patología oncológica avanzada? ¿Qué haría en su lugar? Es decir, cuando nos preguntan nuestra posición si estuviéramos en su lugar. ¿Sí quedó claro? Es decir, como, ¿qué le respondemos a los pacientes cuando nos dicen, ¿usted qué haría en su lugar? En mi lugar, perdón. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer ahí es preguntar lo que quiere el paciente, lo que espera, qué sabe el paciente de su enfermedad, cuál es el conocimiento de su enfermedad, qué espera él del tratamiento, qué espera de la vida, si él dice es que yo me quiero morir y no quiero vivir más, o sea, conocer todas sus dudas, todo lo que sabe y sus temores. Desde esa lógica, yo le puedo partir a decir al paciente, explicarle y a tratar de satisfacer como esos puntos que él no tiene claros. Si él me pide que yo me ponga en la posición de él, de esa forma lo voy a hacer en la posición de él. Y cuando yo le digo al paciente, cuando yo recomiendo algún tratamiento al paciente, siempre le digo, vea, yo ese tratamiento se lo recomiendo no solo como un cirujano, sino que también lo recomiendo como si quisieran que eso lo hicieran conmigo. Y siempre lo he dicho así, siempre lo hago así. Cuando yo recomiendo algo es porque sé que voy o a curar o a sanar algo o a mejorar el estado general de mi paciente. Si no, no recomiendo una intervención si sé que no lo voy a mejorar y lo puedo empeorar o no va a pasar absolutamente nada ni va a cambiar nada. Entonces siempre se lo pongo de manifiesto al paciente. Cada cosa que yo recomiendo la hago pensando como si yo fuera la persona a la que me estuvieran haciendo el tratamiento o si fuera alguien de mi familia. Eso siempre lo digo claro. Y lo más importante es conocer todos esos temores y las dudas que tiene el paciente y no solo el paciente, la familia, porque a veces tiene más dudas y más temores la familia que el mismo paciente frente a su enfermedad. Doctora Lilian. No, nada que agregar. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Tiene alguna otra opinión? No, de mi parte estoy totalmente de acuerdo con Adonis. No hay problema. Sí, yo también estoy de acuerdo. Simplemente cuando el paciente, tú le recomiendas algo y el paciente lo que debe dejar uno claro es, independiente de la decisión que tú vayas a tomar, yo te apoyo. Porque muchas veces el paciente se siente solo frente a esa toma de decisiones. Por ejemplo, no quiere que lo sí le hayan explicado que es bueno para ir a la cirugía. Entonces, tenemos que estar abiertos. Nosotros explicamos y decimos, si fuera tú, yo lo haría, pero estoy abierta a apoyarte con otras condiciones si tú no decides hacer esto que te estoy proponiendo.
¿Para qué? Para que el paciente no se sienta solo, para que el paciente en cualquier condición se sienta apoyado por nosotros. Muchas gracias. Finalmente, la última pregunta la hace la doctora Marixa Guerrero. ¿Cómo está manejando el triaje para la atención de urgencias quirúrgicas en Medellín o hospitales en el marco de este pico tan severo de la pandemia? ¿Lo han requerido? ¿Cómo lo tienen planeado en caso de requerirse? Yo creo que, doctora Marixa, usted nos puede ampliar un poquitito de esta pregunta. Sí, gracias. La pregunta está orientada justamente a lo que está redactado ahí en momentos específicos donde la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y de los hospitales está planteado en una situación crítica o al nivel de emergencia, se deben tomar decisiones y abordajes de decisiones éticas justamente en los pacientes, incluso que van a urgencias quirúrgicas que llegan a los hospitales, porque el volumen de pacientes es tan grande pues, que copa la capacidad instalada. La pregunta es esa, ¿cómo la tienen planeada? ¿Lo han necesitado hacer? ¿Y cómo les ha ido con este tema en el marco de este tercer pico? Creo que ya hemos tenido experiencias en este tipo de cosas. Gracias, Dayana, yo quisiera contestar. Primero le mando un saludo a la doctora Marixa, que la conozco de hace años. Entonces, eso es lo primero. Y, sí, yo, sobre este punto particular de la priorización en pandemia, sí, yo he estado trabajando pues en este último año con el Servicio de Ética Clínica nuestro y con el Comité de Priorización incluso, que se estableció, digamos, para resolver estos problemas que no se presentarían en otros momentos de la medicina, sino cuando ocurre una crisis. Eso es lo primero que hay que decir y resaltar, porque si no, las decisiones en crisis son diferentes a las decisiones que se toman cuando tenemos los recursos suficientes. Entonces, ustedes han visto mucha prensa a veces amarillista que se le hace a esto de, pero ahora los médicos son Dios, ¿cómo van a escoger a quién se le pone un ventilador? Pero realmente eso ya ocurría en otros escenarios clínicos, en otros momentos, como por ejemplo, candidatos a trasplante, hay muchos, opciones de órganos disponibles, pues no las hay unas listas y unos mecanismos para, y eso pues no siempre a la gente le puede parecer más justo, menos justo. El hecho es que ahí hay que tomar unas decisiones éticas complejas y hay que activar unos mecanismos con comités, con equipos multidisciplinarios de lo que hablábamos hoy, para que, basados en los principios éticos, se tomen esas decisiones especialmente complejas. Entonces, las decisiones sí se toman, sí se han tomado en estas etapas previas y ahorita, bueno, yo trabajo en Bogotá, pero sé que mis colegas de Medellín pues están en esa situación. Nosotros creo que pronto vamos a activar otra vez priorización y demás, porque eso depende del momento en que las demandas de un servicio de salud superan los recursos disponibles. Y cuando eso pasa, ustedes como médicos saben que pues uno tiene que buscar cómo optimizar ese recurso que tiene para lograr el mayor beneficio del mayor número de vidas humanas, en este caso, que es como en cualquier otro caos, mejor dicho, en situaciones de bombas, de ataques terroristas, de violencia, el mismo concepto de triaje, pero con otras aplicaciones y con otros aspectos puntuales. Entonces ahí los principios éticos son muy importantes y como les decía, esto de buscar el mayor beneficio posible es fundamental y para esto pues uno se acoge a escalas ya que hay clínicas para mirar los pacientes con ciertos escenarios y con otros, no solo la edad como se dijo, recuerdan hace como un año se decía, claro, entonces a los viejos los están sacando y a los jóvenes, eso no es así. Los criterios son mucho más amplios y participa todo un equipo que conoce el paciente, la familia, todo lo que estamos hablando hoy realmente, ¿cierto? Sin conocer el paciente, la familia, el entorno, la historia, eso no simplemente son unos signos vitales y una edad para priorizar. O sea, precisamente es un ejercicio ético complejo donde, por la angustia moral que esto ha generado, que también hoy hablamos de eso un poco, se han instaurado estos comités, digamos, de priorización clínica o depende de las instituciones, hay acceso a los comités de ética 24/7, que eso nunca nos había pasado antes de esta etapa, pero ahí estamos disponibles, así sea al teléfono, para apoyar al grupo que está realmente allá con la cantidad de enfermos y con un recurso limitado, porque esa realmente es una situación limítrofe muy angustiante para los colegas. O sea, el no poder hacer nada y tener que dar opciones es muy angustiante, pero ahí los cuidados paliativos
han sido realmente, creo que ha sido otro momento histórico donde el foco de luz se pone sobre los cuidados paliativos, o sea, la pandemia, no solo la comunicación del paciente, sino los cuidados paliativos. Entonces uno, a todos estos pacientes, independientemente de cómo sea la priorización, tienen que tener óptimos cuidados paliativos, y eso ha sido algo en lo que nos hemos parqueado, digamos, muy en la línea, ¿no? No quiere decir, usted no lo tratamos de malas y usted sí, no. Los pacientes están pues con alivio de los síntomas, sí hay una priorización de un recurso que es la cama de cuidado intensivo, pero eso no quiere decir que los otros pacientes se abandonan. Digo, como no, para no profundizar mucho en todo eso, digamos, en las pautas, los parámetros, pero eso es lo que en términos generales se está haciendo en priorización. Yo les quiero contar un poquito a la doctora Maritza qué hemos hecho nosotros en Neiva, que ha sido interesante, pues porque nosotros llevamos en este trabajo de bioética clínica 6 años. Nosotros vemos en promedio unos 2.000, 2.100 pacientes en el año. Con la pandemia se nos incrementó entre un 15 y 22% los motivos de consulta a bioética clínica. Bioética clínica está articulada con el grupo de apoyo. Entonces significa que nosotros tenemos bioética clínica de disponibilidad 24 horas que trabaja directamente con el grupo tratante. Y lo dirigimos en 3 ámbitos, uno a urgencias, otro a hospitalización y otro a UCI. En donde en urgencias lo que se hace es la intervención dirigida al avance o no, y entonces ahí uno hace unos abordajes primarios del paciente, del conocimiento del paciente, de la familia, etcétera. Todo eso se hace pues en el escenario que sea, pero digamos que en urgencias. Si el paciente supera ese ámbito, iría a hospitalización o a UCI, y cuando va a UCI, en urgencias evaluamos si el paciente tiene algún tipo de voluntad anticipada, que eso es importante, porque si él tiene una voluntad anticipada, pues respetamos esa voluntad anticipada y digamos que eso disuelve un poco algunos de los dilemas que podamos tener. Si no tiene voluntad anticipada, pues ya hicimos la intervención primaria y ya tenemos activado el grupo de apoyo completo para darle el soporte a ese paciente. Cuando van a hospitalización en piso, entonces tenemos 2 opciones, y es que permanezca en hospitalización hasta que se recupere, o que dentro de su hospitalización se empeore y se requiera UCI. Ahí hacemos nueva intervención para definir qué desea el paciente, qué quiere el paciente, y ahí tenemos recursos de videollamadas o de llamadas telefónicas, e implementamos el que el paciente tuviera teléfono celular en su habitación para que se pueda comunicar con su familia, porque el aislamiento es mucho más lesivo que la enfermedad misma. Eso está claramente definido. Y es más, los que están trabajando en ECMO, como el doctor Leonardo en Bucaramanga, en el centro cardiovascular, ellos encontraron que los pacientes se mueren más cuando están aislados que cuando no están aislados. Entonces es un tema muy importante. Entonces les activamos teléfono celular, ellos pueden, su familia les trae su teléfono, ellos pueden hablar y comunicarse con ellos, y nosotros tenemos actividad permanente con ellos. Ahí el paciente puede decidir si quiere o no intubación, UCI y demás cosas, y eso igual se respeta, teniendo en cuenta que puede haber cambios de posición, o sea, que el paciente pueda decir, no, bueno, ahora sí, que eso pasa en un número no tan alto, pero más o menos de los pacientes que dicen que no, o sea, que cambien de no a sí, se mueve entre un 8 y 10%, y los pacientes que dicen que sí a no, generalmente es 1 o 2% por mucho. Sí, generalmente la gente la tiene muy clara y la gran mayoría lo tiene claro. Y en UCI ya el soporte es con el paciente, en algunos casos, los que no están intubados, para definir si se intuban o reanimación o alguna cosa, y si no, con la familia. Y ahí tenemos la misma actividad de videollamadas y soporte telefónico para con esas familias. Con eso hemos tenido una ocupación adecuada de la UCI, o sea, no hemos tenido dificultades de tener que dejar pacientes por fuera de UCI. Si lo hemos tenido que hacer ha sido por escasas horas, máximo 24 horas, y se hacen unos soportes adicionales externos. Sí se implementó un nuevo espacio de UCI, eso también quiero que también quede claro, o sea, se implementaron 12 camas más de UCI, y se destinó de un piso específico que migra dependiendo del número de pacientes. Lo que es importante es que de forma permanente está el grupo de apoyo, que es trabajo social, psicología y bioética, en la actividad. Y nuestro comité, que se reúne una vez al mes, queda disponible para algunos casos puntuales en donde lo preparamos y con máximo 6 horas de plazo activamos el comité completo, que lleva administrativo, el grupo médico, jurídica, bioética, grupo de apoyo completo y no más. Y en ocasiones, si se requiere de los familiares, también los invitamos al comité para decidir algunos casos puntuales, pero son reuniones muy rápidas y cortas, o sea, reuniones de 25, 30, 40 minutos y se definen cosas. Eso es lo que
hemos hecho nosotros y hemos tenido un muy buen impacto, por lo menos en que todos los pacientes que requieren reciban lo que requieren, ¿sí? Que eso es importante. Y segundo, en el respeto y participación de los pacientes y su familia en las tomas de decisiones. O sea, no lo estamos haciendo abusivamente de que por esto o por lo otro no. De hecho, nosotros diseñamos una escala de las que hablaba la doctora Lilian para nosotros, en donde tenemos patologías, ámbito social del paciente y funcionalidad previa del paciente, para, digamos que con eso, con un score, decir, mire, este paciente puede beneficiarse o no, y nos soportamos en otros scores que ya son conocidos, como el NEWS y otras cosas que nos permiten entender qué tan buen pronóstico puede tener el paciente del avance de medidas terapéuticas. Eso es lo que nosotros hemos hecho y pues ha sido interesante. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Doctora Norita, ¿usted tiene alguna posición desde el Pablo Tobón Uribe? No, estamos desbordados, es lo único que, y como dice la doctora Torrebrosa, no es que no se hayan hecho las cosas, sino que no hay capacidad. Hemos ampliado al máximo, o sea, ya no tenemos más cómo ampliar, es imposible. Entonces se creó el comité ético y funciona las 24 horas y el comité está ahí y tiene pues todo el apoyo de todo el grupo médico y de la parte de cuidado paliativo, porque hay momentos donde no hay una UCI para un paciente, entonces tenemos que responder haciendo lo mejor para ese paciente con los elementos que tenemos para poderlo ayudar. Muchas gracias, doctora Nora. Damos por finalizada la discusión del día de hoy. Quiero agradecerles a todos los asistentes, quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas. Si bien no es el tema más taquillero del mundo, es un tema que realmente debería ser mucho y debería pensarse con mucha más importancia porque virtúa demasiado nuestra profesión. Un agradecimiento también a los organizadores de este foro, al Grupo de Interés en Cirugía de Cabeza y Cuello, a la Liga de Trauma Región Centroandina, a Salud Empática, a Quintero Malo Bioética, entre otros. Finalmente, pues Manu ya nos quitó la diapositiva, les iba a dejar las redes sociales de los panelistas que están disponibles para que ustedes los contacten en el momento que lo necesiten, y un poema chiquito que hablaba de qué es morir. Listo, Manu, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Borges. En nombre del Grupo de Interés en Cirugía de Cabeza y Cuello, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros panelistas. Esperamos esta no sea la primera oportunidad que nos acompañen. Seguimos incentivando la formación en humanismo en nuestros profesionales o en nuestros futuros cirujanos. Indiscutiblemente, una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que nos ha podido conectar la experiencia y la experticia de muchos especialistas del país. Entonces, créanme que aprovechamos mucho esta oportunidad. Les reitero, el grupo está abierto para sus opiniones y para sus experiencias. Un abrazo y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora Adonis, por la invitación. Gracias. Lilian, Luis Carlos, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.